Hay un momento en la historia en el que el mundo parece cambiar demasiado rápido. Un momento en el que pequeñas aldeas, herramientas sencillas y tranquilas riberas se transforman de repente en ciudades, escritura, astronomía, reyes, templos, irrigación, matemáticas, historias de dioses, gobierno, metalistería y enormes edificios. Es un momento tan fugaz que desconcierta incluso a los científicos más meticulosos. En un breve lapso de tiempo, de apenas unos pocos cientos de años en toda la historia de la humanidad, las civilizaciones no parecen pequeñas plantas que luchan por alcanzar el sol, sino bosques maduros, ya arraigados en un conocimiento que debería haber tardado miles de años en desarrollarse. Este momento ocurrió hace unos 6.000 años. Es el comienzo de lo que llamamos civilización. Pero cuanto más lo observamos, más nos parece este comienzo menos un amanecer y más un encendido de la luz. En el sur de Mesopotamia, un lugar que durante miles de años albergó pequeños asentamientos y grupos agrícolas, surge repentinamente con la aparición de Uruk, una ciudad tan compleja y enorme que incluso hoy en día resulta difícil comprender su tamaño. Contiene áreas gubernamentales, almacenes, pesas y medidas estándar, enormes templos, bellas obras de arte y un sistema de escritura que, en sus primeras capas, ya parecía funcionar. No se esconde ningún primer intento de escritura bajo las primeras tablillas. Los primeros ejemplos muestran una escritura establecida, un sistema visual con reglas, categorías y un profundo significado. Antes de continuar, me encantaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas esta noche y qué hora es. Siempre disfruto ver cómo este viaje une a personas de todo el mundo. Y solo una pequeña nota, las imágenes que ves están aquí simplemente para ambientar. Así que disfrútalas como te parezca mejor. Una sorpresa similar surge en el Valle del Nilo. Durante miles de años, la gente vivió en pequeñas comunidades de la Edad de Piedra, fabricando cerámica, cultivando las llanuras aluviales y enterrando a sus muertos en tumbas sencillas. Luego, en poco tiempo, el paisaje se transforma en un mundo de faraones, jeroglíficos, centros ceremoniales, construcciones de piedra a gran escala y creencias religiosas organizadas. Los primeros reyes no aparecen como líderes inseguros, sino como figuras rodeadas de instituciones y símbolos que parecen ya antiguos. Al igual que Mesopotamia, Egipto no comienza como un experimento débil, sino como una declaración segura de orden. Más al este, en el Valle del Indo, el patrón se repite. Harappa y Mohenjo-Daro se alzan con una cuidadosa planificación urbana, un sistema de drenaje avanzado, tamaños de ladrillo estandarizados y un sistema de símbolos que los científicos aún no pueden interpretar. Lo que hace esto aún más desconcertante es que estas características aparecen al comienzo de la civilización, no al final. No hay una acumulación visible, ni un lento crecimiento de la complejidad. El sistema llega a un estado maduro, como si se hubiera extraído de la memoria o de un plano que no ha sobrevivido. Existen explicaciones convencionales y razonables. A medida que la población crecía, las presiones se intensificaron. La agricultura se estabilizó. Los ríos ofrecían ciclos predecibles. Las redes comerciales se expandieron. Los humanos se agruparon en comunidades más densas, lo que los obligó a organizarse con mayor eficacia. Los cambios climáticos crearon límites ambientales que fomentaron la estratificación social. Es posible explicar cada salto utilizando modelos de difusión de la innovación y energía poblacional. Pero incluso dentro de estos marcos, algo sigue sin resolverse. Las civilizaciones no suelen surgir al mismo tiempo en continentes enteros sin dejar tras de sí etapas de desarrollo. Sin embargo, estas etapas faltan. Las capas subyacentes a estas civilizaciones anteriores no albergan los prototipos esperados. No contienen evidencia de experimentación gradual. Mantienen silencio. Y el silencio rara vez es neutral. Plantea preguntas que perduran más que las respuestas. ¿Cómo surgió la escritura casi al mismo tiempo en Sumeria y Egipto como sistemas sofisticados en lugar de torpes formas de prueba? ¿Cómo comenzó la construcción a gran escala con proyectos que parecen demasiado avanzados para sociedades que supuestamente daban sus primeros pasos hacia la monumentalidad? ¿Cómo surgieron marcos sobre el cosmos con referencias a ciclos y patrones que requirieron siglos de observación? ¿Por qué los primeros sistemas de gobierno se comportan con una precisión que sugiere refinamiento en lugar de invención? Una respuesta común de la arqueología es que la evidencia temprana no se ha encontrado o se ha perdido. Y esto es totalmente posible. Los ríos se mueven. Las ciudades se construyen sobre ciudades más antiguas. Los materiales orgánicos se descomponen.
la arena sepulta mundos enteros. Gran parte de la historia humana más temprana permanece oculta simplemente porque el tiempo es un editor implacable. Sin embargo, el patrón aún resulta inusual. Se repite en regiones que tuvieron poco contacto. Se repite de maneras que sugieren un cambio subyacente más profundo. Algo cambió hace unos 6000 años. Algo lo suficientemente profundo como para alterar el rumbo de la sociedad humana, pero lo suficientemente sutil como para dejar pocas huellas directas. Algunos investigadores señalan el clima. En esta época, el mundo experimentó una importante sequía que transformó los paisajes desde el Sáhara hasta el Indo. Las poblaciones se concentraron en zonas más habitables. Esta concentración puede acelerar la innovación. La competencia puede generar saltos repentinos. Cuando las personas se ven obligadas a reorganizar su mundo rápidamente, los resultados pueden parecer comienzos repentinos. Pero existe otra interpretación menos cómoda, pero igualmente convincente. Cuando algo aparece demasiado de repente, demasiado completo y en demasiados lugares a la vez, puede que no sea un comienzo. Puede ser un resurgimiento. Esta idea no requiere imaginar supercivilizaciones perdidas ni tecnologías incomprensibles. Solo requiere reconocer que el conocimiento humano es frágil y que la memoria puede quebrarse. Si las culturas anteriores transmitieron conocimientos simbólicos o prácticos mediante tradiciones orales que se extendieron hasta finales de la Edad de Hielo, entonces el auge de la civilización podría reflejar no una invención, sino un reensamblaje. Un redescubrimiento de fragmentos que se mantuvieron vivos mediante rituales, mitos, alineamientos e historias que persistieron mucho después de la desaparición del contexto original. Desde esta perspectiva, la repentina aparición de las ciudades y la escritura no es sorprendente. Es inevitable. Cuando el mundo se estabilizó lo suficiente como para que los humanos volvieran a reunirse en densas poblaciones, los fragmentos de conocimiento antiguo finalmente pudieron reencontrarse. Podrían recomponerse en formas coherentes. Podrían convertirse en sistemas. Esto explicaría por qué las primeras civilizaciones parecen más antiguas de lo que parecen. Porque sus mitos hablan de épocas anteriores. Porque sus símbolos resuenan con patrones que parecen más profundos que sus propias historias. Porque las primeras ciudades parecen restauraciones en lugar de invenciones. Y, sin embargo, esta interpretación no se acepta fácilmente. La ciencia exige cautela. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero el registro arqueológico no ofrece afirmaciones extraordinarias. Ofrece anomalías, discontinuidades, silencios. Y esos silencios invitan a preguntas. El repentino amanecer de la civilización es una de esas preguntas. Y al encontrarnos en el umbral de esta historia, el mundo antiguo se siente a la vez familiar y extrañamente extraño. Se siente como un recuerdo a medio despertar, un recuerdo a la espera de sus piezas perdidas. Para encontrar esas piezas, debemos seguir el rastro en las capas más profundas, en las culturas anteriores a Sumeria, Egipto y el Indo. Las que dejaron símbolos sin escritura, arquitectura sin ciudades y fragmentos sin explicación. Antes de que la civilización apareciera repentinamente, existían culturas que brillaban como estrellas distantes. Su luz no se ha desvanecido. Simplemente aguarda bajo la superficie. Si escuchamos con atención, sus voces comienzan a elevarse. Cuando los arqueólogos reconstruyen el auge de la civilización, esperan encontrar una escalera. En la base, aldeas sencillas, por encima, pueblos de transición. Más arriba, los primeros centros administrativos, la especialización artesanal y la complejidad ritual. Finalmente, en la cima, las primeras grandes ciudades con gobernantes, escritura, arquitectura monumental y jerarquías sociales estructuradas. La escalera no necesita ser perfecta. No necesita ser simétrica, pero debe existir. Sin embargo, cuando examinamos las primeras capas de la civilización humana, la escalera no está ahí. En cambio, nos encontramos con un acantilado. Mesopotamia ofrece el ejemplo más claro. Antes de que Uruk se convirtiera en la primera ciudad, el paisaje estaba salpicado de pequeñas aldeas agrícolas y campamentos de pastoreo. Eran modestos, funcionales y acordes con el mundo de la Edad de Piedra. Pero ninguno de ellos insinuaba lo que estaba a punto de surgir. Su cerámica era sencilla. Su arquitectura, simple. Su organización social mostraba escasas capas. En teoría, debería haber docenas, quizás cientos, de asentamientos intermedios que conectan este mundo con el mundo de los templos monumentales y el control burocrático.
Pero faltan las formas intermedias. Los arqueólogos las han buscado. Algunos han propuesto que estas etapas yacen enterradas bajo construcciones posteriores a la espera de ser descubiertas. Otros sugieren que fueron borradas por los movimientos de los ríos o destruidas por fuerzas naturales que eliminaron selectivamente precisamente las capas que ayudarían a completar la narrativa. Estas posibilidades no pueden descartarse. La arqueología nunca está completa y la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero la ausencia persiste. No es una laguna en un solo sitio. Es un patrón que se repite en distintas regiones. En Egipto, la historia es similar. Los asentamientos predinásticos muestran pocos indicios de la maquinaria organizativa necesaria para lo que aparece después: complejas tumbas reales, mano de obra especializada, infraestructura ceremonial y un sistema ideológico lo suficientemente coherente como para guiar a toda una civilización. ¿Dónde están los prototipos de la mampostería monumental? ¿Dónde están las aldeas administrativas que deberían preceder a un reino unificado? ¿Dónde están los intentos, los experimentos fallidos, las estructuras a medio construir que normalmente acompañan el nacimiento de una sociedad sofisticada? No aparecen en las capas donde deberían. En cambio, el registro arqueológico salta. En el Valle del Indo, el salto es aún más drástico. Antes del surgimiento de Harappa y Mohenjo-Daro, la región albergaba comunidades agrícolas dispersas con trazados sencillos. Luego, el paisaje se transforma en un sistema urbano tan estandarizado que incluso los urbanistas modernos admirarían su disciplina. Las calles se alinean en cuadrículas. La proporción de ladrillo sigue una precisión matemática. Los sistemas de drenaje siguen principios unificados en ciudades separadas por cientos de kilómetros. Debería haber ciudades en transición que demuestren la evolución gradual de estos estándares. Sin embargo, las transiciones son tenues o inexistentes. En este punto, los académicos suelen recurrir a explicaciones ambientales. La inestabilidad climática puede forzar una rápida adaptación. Un cambio repentino del caudal de un río puede consolidar poblaciones. Un cuello de botella en los recursos puede desencadenar la centralización. Estos mecanismos son reales y han moldeado las sociedades humanas en numerosas ocasiones. Pero incluso la adaptación rápida deja huellas. Produce asentamientos híbridos, estilos arquitectónicos mixtos, adopción parcial de nuevas tecnologías y un espectro de formas experimentales. Ninguna de estas se manifiesta con la claridad esperada en las primeras cunas de la civilización. En cambio, el registro arqueológico se comporta como si las primeras civilizaciones se hubieran formado a partir de fragmentos ya conocidos. Los pasos que faltan se vuelven aún más intrigantes cuando no nos fijamos en la arquitectura, sino en el conocimiento. En Same, las tablillas más antiguas muestran sistemas contables avanzados y un simbolismo complejo. Si la escritura hubiera evolucionado lentamente, esperaríamos capas anteriores llenas de protoescrituras, intentos rudimentarios, signos inconsistentes y estructuras parciales. Esas capas son delgadas o inexistentes. En Egipto, los jeroglíficos comienzan con un sistema plenamente desarrollado de componentes sonoros y de significado. En el Valle del Indo, los primeros signos utilizados en sellos y tablillas ya seguían reglas de colocación rígidas. Así no es como se comportan normalmente las invenciones. Así es como se comportan las herencias. La posibilidad de que las civilizaciones tempranas heredaran marcos conceptuales en lugar de inventarlos trastoca nuestras narrativas habituales. Sugiere que algunas formas de conocimiento pudieron haber circulado mucho antes de las sociedades que las registraron. Esto no implica culturas avanzadas y perdidas. Implica continuidad. Una continuidad invisible en las capas arqueológicas, pues se transmitió a través de tradiciones orales, prácticas rituales o grupos poblacionales dispersos, cuyos rastros materiales nunca se fosilizaron en la historia que podemos excavar. Consideremos una analogía sencilla. Una tradición musical puede perdurar a lo largo de generaciones incluso si no se conservan instrumentos ni notación escrita. La música no aparece en el registro arqueológico. Pero cuando finalmente surgen los instrumentos, la complejidad de la música podría ya estar presente. La primera grabación no mostraría a un principiante aprendiendo notas. Mostraría una tradición ya refinada. Las civilizaciones podrían funcionar de la misma manera. Si los sistemas simbólicos, los instintos arquitectónicos o los patrones organizativos sobrevivieran en formas intangibles, su repentina aparición en forma material parecería abrupta, incluso inexplicable. Pero el conocimiento subyacente habría estado evolucionando de forma invisible mucho antes.
Existe otra posibilidad, igualmente fundamentada en la ciencia. Los asentamientos de transición podrían haber existido a lo largo de las costas, arrasados por la subida del nivel del mar al final de la última glaciación. Vastas áreas de tierra habitable desaparecieron bajo el agua hace entre 12.000 y 6.000 años. Cualquier aldea, santuario, taller o centro de complejidad inicial construido a lo largo de esas costas se encuentra ahora bajo las plataformas continentales. Los escalones que faltan podrían simplemente estar bajo el agua. Pero incluso esta explicación deja preguntas sin respuesta. ¿Por qué las primeras ciudades aparecen no como experimentos, sino como sistemas maduros? ¿Por qué no vemos la diversidad de formas esperada que normalmente surge cuando las sociedades inventan estructuras complejas de forma independiente? Si Sumeria, Egipto y el Indo desarrollaron civilizaciones por sí solos, sus formas más tempranas deberían diferir. Pero no difieren tanto como se espera. Comparten patrones. Comparten instintos. Comparten lógica estructural. Esto no evidencia un contacto directo. Es evidencia de un problema compartido y quizás de una memoria compartida. Cuando las civilizaciones primitivas diseñaron sus templos, los orientaron hacia el cielo. Cuando construyeron sus sistemas administrativos, utilizaron cantidades controladas y medidas estandarizadas. Cuando esculpieron sus mitos, hablaron de una era anterior a la suya. Estas similitudes podrían no reflejar orígenes compartidos. Quizás reflejen fragmentos compartidos de una cosmovisión simbólica transmitida de generación en generación por personas que ya no comprendían el significado completo de lo que conservaban. Los pasos que faltan pueden no faltar en absoluto. Quizás estén ocultos dentro de los pasos anteriores, comprimidos dentro de ellos como capas plegadas por la presión geológica. Quizás por eso las primeras civilizaciones parecen extrañamente antiguas. Parecen supervivientes de algo, no pioneros. Parecen el final de una historia que no podemos ver, en lugar del comienzo de la historia que creemos conocer. Si esto es cierto, para comprender el auge de la civilización no podemos centrarnos solo en las ciudades que aparecen repentinamente. Debemos observar las culturas más discretas que las precedieron. Culturas cuyas huellas perduran en los símbolos, la arquitectura, los rituales y la memoria. Culturas que se mantienen al margen de la historia registrada, pero que nunca llegan a penetrar en ella. Ellos son quienes tienen la clave de los pasos que faltan. Y son quienes desaparecen justo cuando las grandes civilizaciones comienzan a surgir. La pregunta no es por qué desaparecieron. La pregunta es qué trajeron consigo que ayudó a dar forma al mundo que emergió después de ellos. Si las civilizaciones anteriores aparecen demasiado repentinamente, las culturas que las precedieron se comportan de manera opuesta. Surgen silenciosamente, dejan tras de sí fragmentos que no se alinean con su tiempo y luego desaparecen sin formar los imperios que parecían estar a punto de construir. Estas culturas no se anuncian. No graban sus nombres en piedra. No dejan grandes monumentos. En cambio, perduran como sueños medio olvidados, breves atisbos de complejidad que deberían haber llevado a alguna parte, pero no lo hicieron. Al recorrer las capas arqueológicas del séptimo y sexto milenio, se siente su presencia, no con la estruendosa expresión que presentan las civilizaciones, sino de una forma más sutil, como una leve presión en el aire. Sus símbolos, figurillas, santuarios y patrones no gritan, sino que zumban. Çatalhöyük es uno de estos lugares. En las llanuras de Anatolia, sus ruinas se alzan no como una ciudad en el sentido tradicional, sino como un panal de casas interconectadas sin calles, sin murallas ni autoridad central. Sin embargo, los interiores de estas viviendas cuentan una historia diferente. Murales de leopardos, buitres, formas geométricas y rituales humanos cubren las paredes. Los entierros se disponen bajo plataformas para dormir, lo que sugiere complejas creencias sobre la ascendencia y los ciclos de la vida. Aquí reina el orden, pero no es político. Es simbólico. Los arqueólogos describen Çatalhöyük como un gran asentamiento de la Edad de Piedra, pero la sofisticación simbólica de sus viviendas se percibe más antigua, más profunda, como heredada de tradiciones ya no visibles. ¿Por qué una sociedad sin reyes, templos ni élites produciría una iconografía tan consistente y rica? ¿Por qué los individuos invertirían tanto en espacios rituales internos mientras dejaban sin marcar el paisaje público? Este desequilibrio es inusual. Sugiere una cosmovisión que no necesitaba de las ciudades para expresarse. Una cosmovisión que se mantuvo discretamente, quizás durante generaciones, hasta que el asentamiento se desvaneció y el lenguaje simbólico se fragmentó con él.
Más al sur, en los límites de Mesopotamia, la cultura Ubaid emerge como un rompecabezas más. Sus asentamientos no son grandes, pero sus artefactos muestran una estandarización inesperada. Los estilos de cerámica se extendieron a lo largo de vastas distancias, no a través del imperio, sino por la continuidad cultural. Figuras con cabezas alargadas y cuerpos esbeltos aparecen en diversos yacimientos sin que se conozca su significado. No se parecen a los dioses posteriores de Same. Se asemejan a algo más antiguo, algo casi ajeno al mundo simbólico mesopotámico posterior. Los Ubaid no construyeron una arquitectura monumental. No escribieron. No dejaron listas de reyes ni ciclos míticos. Sin embargo, de alguna manera, sus patrones culturales se filtran en los primeros cimientos de Same. Los planos de asentamiento, las pistas iconográficas, los diseños agrícolas y ciertas estructuras rituales muestran sutiles ecos. Es como si los Ubaid actuaran como un puente que transmitía conocimiento que ellos mismos no originaron. Pero los puentes a menudo se olvidan una vez que los viajeros llegan al otro lado. En la región del Indo, antes del auge de las grandes ciudades, yacimientos como Mehrgarh exhiben tradiciones artesanales avanzadas que parecen demasiado tempranas para su contexto. El trabajo con cuentas, en particular, destaca. Pequeñas piedras perforadas con precisión microscópica aparecen en capas miles de años antes del apogeo de la civilización Harappa. Estas cuentas requieren habilidad, experimentación y delicadas técnicas manuales. Sin embargo, el registro arqueológico no muestra largas secuencias de prueba y perfeccionamiento. Las técnicas parecen maduras la primera vez que aparecen. Luego desaparecen. Cuando posteriormente surgieron ciudades en el Valle del Indo, el mismo trabajo con cuentas regresó casi intacto, como si hubiera revivido. ¿Cómo es posible que el conocimiento se desvaneciera y reapareciera con tanta nitidez? ¿Cómo es posible que una tradición no deje rastro de continuidad, etapas de aprendizaje ni deterioro gradual? Esto sugiere que la memoria artesanal podría operar como la memoria oral preservada en comunidades dispersas que rara vez dejan rastros materiales duraderos. A través de los bosques y ríos del sureste de Europa, emerge otra cultura silenciosa, los Vina. No forman ciudades. No construyen arquitectura monumental, pero dejan tras de sí miles de pequeños artefactos con símbolos grabados. Estos símbolos no son decoraciones aleatorias. Se repiten. Se agrupan. Siguen patrones que sugieren intencionalidad. Algunos estudiosos proponen que el Vina creó un sistema de protoescritura mucho antes de Sumeria. Otros argumentan que los símbolos reflejan sistemas rituales o de memoria, más que contenido lingüístico. Lo que hace al Vina extraordinario no son los símbolos en sí, sino su difusión. Aparecen a lo largo de vastas distancias con una consistencia asombrosa. Esto implica una comunicación sólida o una herencia compartida. Ninguna de estas dos opciones encaja en el modelo estándar de la Europa de la Edad de Piedra. Y, sin embargo, los símbolos persisten durante siglos antes de desvanecerse sin dejar descendientes aparentes. Es difícil contemplar estos artefactos sin percibir el fantasma de algo más antiguo. En China, a orillas del río Amarillo, Jiao presenta otra anomalía. En este yacimiento aparecen caparazones de tortuga tallados con signos hace casi 7000 años. Se asemejan en cierto modo a la escritura ósea oracular posterior de la dinastía Zhang, aunque están separados por milenios. Estos signos tempranos podrían ser marcas rituales, identificadores de clan o registros simbólicos. Su significado sigue siendo controvertido, pero su presencia en un entorno de la Edad de Piedra plantea interrogantes inquietantes. ¿Por qué una simple comunidad agrícola desarrollaría un sistema simbólico que anticipa una forma de escritura posterior? ¿Por qué estos símbolos aparecen y desaparecen repentinamente? Al igual que otras culturas silenciosas, Jiao comunica un mensaje sin necesidad de explicaciones. Vistas individualmente, cada una de estas culturas parece una desviación aislada del camino esperado hacia la civilización. Pero vistas en conjunto, forman un patrón. Sugieren que la complejidad no surgió en una curva suave, sino que se extendió por los paisajes en ráfagas desiguales. El simbolismo apareció aquí, luego se desvaneció. La maestría artesanal emergió allí, luego desapareció. Las formas rituales surgieron en nichos aislados solo para disolverse antes de que la siguiente era pudiera absorberlas. Estas culturas no se comportan como precursoras. Se comportan como remanentes. Remanentes de tradiciones que no se originaron con ellas. Tradiciones que conservaron, pero que no comprendieron plenamente.
Tradiciones que civilizaciones posteriores redescubrirían de formas más visibles. Si las primeras grandes civilizaciones parecían demasiado completas en sus inicios, quizás se deba a que el mundo que las precedía no estaba vacío. Quizás estaba repleto de redes simbólicas, sistemas regionales de conocimiento y memorias culturales que nunca se transformaron en estados, pero perduraron lo suficiente como para sembrar ideas en todos los continentes. La arqueología suele centrarse en lo que sobrevive. Pero la mayor parte de la historia humana existió en formas que no se conservan bien. La madera, las fibras tejidas, los pigmentos, las estructuras temporales, las tradiciones orales, los patrones de movimiento y los modelos mentales compartidos dejan, en el mejor de los casos, rastros tenues. Cuando estos rastros desaparecen, la historia se disuelve con ellos. Lo que queda son pequeños artefactos que sirven como las únicas notas supervivientes de canciones olvidadas. Cataloyuk, Ubaid, Mergar, Bina, Jiao. Son notas, fragmentos de melodías, indicios de una composición que antaño se extendía por regiones que ya no existen con la misma forma. No responden a la pregunta central de cómo surgió la civilización, sino que la complican. Sugieren que lo que aparece repentino en el registro arqueológico podría reflejar no un comienzo, sino una convergencia. Corrientes de conocimiento antiguo que fluyen juntas de maneras que ya no podemos ver por completo. Para seguir estas corrientes, debemos recurrir a las civilizaciones que afirman recordar una época anterior a la suya. Una época de reyes antes del diluvio, una época de ancestros cuyos nombres se han perdido, una época de primer orden, los primeros rituales, el primer mundo. Si las culturas silenciosas insinúan un recuerdo olvidado, las civilizaciones anteriores hablan de ello directamente, y hablan con una confianza que exige que escuchemos. Si las culturas silenciosas anteriores a la civilización hablan solo a través de fragmentos, los sumerios hacen algo mucho más inquietante. Hablan directamente. Sus tablillas de arcilla, algunos de los documentos escritos más antiguos de la historia de la humanidad, no tratan el nacimiento de la civilización como un misterio. Lo tratan como un recuerdo. Y ese recuerdo comienza mucho antes de la propia Sumeria. Entre los textos más desconcertantes se encuentra la lista de reyes sumerios. A primera vista, parece un simple registro dinástico. Nombres de ciudades, reyes, duración de los reinados, transferencias de poder, nada inusual. Pero luego la lista se extiende a un mundo que no debería existir. Describe a gobernantes que vivieron antes del diluvio. Gobernantes cuyos reinados se extienden a lo largo de miles de años, gobernantes asociados con lugares que son a la vez familiares y extrañamente distantes. Y cuando la tablilla llega al diluvio, aparece una línea que lo cambia todo, y después del diluvio, la realeza descendió de nuevo del cielo. Los arqueólogos suelen interpretar estas secciones tempranas como mitos. Asumen que las cifras exageradas reflejan ciclos simbólicos en lugar de una cronología histórica. Y esta explicación tiene sentido. El mito está presente en todas las culturas primitivas. Pero lo que preocupa a los académicos no es el contenido mítico en sí, sino la forma en que el mito se integra a la perfección en el registro histórico. No hay cambio narrativo, ni cambio de tono, ni separación entre el mundo de los dioses y el mundo de las ciudades. La lista de reyes pasa de lo extraordinario a lo ordinario sin reconocer límites. Para los sumerios, ambos mundos formaban parte de la misma historia. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización tan sofisticada como Sumeria, una cultura que desarrolló la escritura, el derecho, las matemáticas y la astronomía, registraría sus primeros recuerdos sin distinguir entre metáforas e historia? ¿Por qué sus escribas trataban a los reyes antediluvianos como verdaderos gobernantes? ¿Por qué insistían en que la realeza era un legado restaurado y no inventado? La respuesta más sencilla es que preservaban tradiciones más antiguas que su propia comprensión. Escribieron lo que habían heredado. En tablillas de Eridu, una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, encontramos pistas adicionales. Mucho antes de los templos monumentales, mucho antes de los zigurats que dominan el paisaje posterior, Eridu contiene una secuencia de estructuras sagradas superpuestas. Las primeras capas son modestas, pero no experimentales. Su disposición parece deliberada. Su orientación sigue patrones que no se ajustan a las expectativas rudimentarias de la sociedad de la Edad de Piedra. Es como si los constructores siguieran un plan transmitido de generaciones anteriores. Estos templos primitivos no son prototipos rudimentarios. Son firmes declaraciones de propósito. Esa firmeza exige una explicación.
Según las interpretaciones predominantes, la arquitectura sagrada de Eridu refleja los inicios de la religión organizada y la consolidación del poder político. Sin embargo, esto aún no resuelve el problema más profundo. ¿Por qué los templos más antiguos de Eridu, anteriores al auge de la ciudad, ya muestran coherencia y simetría? ¿Por qué carecen de signos de desarrollo progresivo? ¿Por qué su sistema simbólico ya está maduro? Una tradición no comienza en su apogeo. Llega allí mediante una larga evolución, a menos que ésta haya ocurrido en otro lugar o haya quedado registrada en formas hoy perdidas. Los propios sumerios parecen reconocerlo. En varios textos antiguos, los escribas se refieren a rituales restaurados de épocas anteriores. Mencionan ceremonias cuyo significado se había olvidado. Describen instrucciones que provienen de tiempos en que los grandes dioses caminaban entre los humanos. Algunas tablillas incluso expresan arrepentimiento. Palabras que ya no recordamos leer. Himnos cuyas melodías se han perdido. Festivales que deben recrearse sin conocer su significado original. Esta no es la voz de una cultura que se inventa a sí misma. Es la voz de una cultura que intenta recordar. Consideremos su mitología. No es una mitología de comienzos. Es una mitología de recuperación. Tras el diluvio, los dioses restablecieron el orden. Tras el caos, el mundo se reorganizó. Tras una ruptura en la continuidad, el conocimiento regresó. El diluvio, entonces, no fue una purificación simbólica. Es la frontera entre dos mundos. El mundo anterior y el mundo posterior. El mundo recordado, pero inalcanzable. La arqueología respalda al menos parcialmente esta narrativa. Las capas profundas de sedimentos en partes de Mesopotamia indican inundaciones a gran escala durante el periodo prehistórico tardío. Si bien no se trató de un diluvio global, estas catástrofes locales habrían devastado los primeros asentamientos. Las tradiciones orales pueden transformar los eventos regionales en relatos cósmicos a lo largo de los siglos. Pero lo que permanece constante en la versión sumeria no es la catástrofe, sino la idea de restauración. La civilización regresa, la realeza regresa, el conocimiento regresa. Este énfasis en el retorno plantea otra pregunta: ¿de dónde? Si consideramos las tablillas astronómicas más antiguas de Mesopotamia, el enigma se complica. Ya contienen referencias a trayectorias estelares, ciclos lunares y esquemas organizativos que deberían haber requerido una observación a largo plazo. Sin embargo, estas tablillas aparecen muy temprano en el registro de Same. ¿Cómo pudo una civilización emergente acumular información tan precisa con tanta rapidez? Incluso suponiendo una observación intensiva a lo largo de varias generaciones, la profundidad del conocimiento sigue pareciendo desproporcionada. A menos que el conocimiento sea anterior al sistema de escritura utilizado para registrarlo. En este sentido, la escritura sumeria quizá no haya sido una invención, sino un vehículo, una manera de preservar algo más antiguo que ya no podía confiarse solo a la memoria. La lingüística añade complejidad. El sumerio es una lengua aislada. No tiene parientes conocidos. No encaja en ninguna familia lingüística establecida. Se mantiene aislada, como separada de sus orígenes. Una lengua huérfana en una región llena de ramas indoeuropeas y semíticas. Las lenguas se aíslan cuando sus familias progenitoras desaparecen. Para que esto ocurra, poblaciones enteras deben desaparecer, dispersarse o asimilarse hasta quedar sin rastro. Tales eventos son posibles, especialmente en épocas de inestabilidad ambiental. Pero el momento es sorprendente. El sumerio aparece en su forma escrita ya muy estructurado, con una gramática y un vocabulario que parecen antiguos, no emergentes. Es el equivalente lingüístico de un adulto que entra en una habitación sin fotos de su infancia. A pesar de todas estas anomalías, los investigadores advierten contra la especulación. Las civilizaciones pueden avanzar rápidamente cuando las condiciones se alinean. El conocimiento oral puede viajar lejos, llevado por grupos migrantes o especialistas religiosos. La memoria ritual puede preservar ideas mucho después de que el contexto original se desvanezca. Pero estas explicaciones se sienten incompletas cuando se toman solas. Es solo cuando se combinan con la lista de reyes, las capas del templo de Eridu, los primeros registros astronómicos y la cuestión del aislamiento lingüístico que comienza a emerger una imagen más coherente. Una imagen en la que Same no es el primer capítulo de la civilización, sino el primer capítulo sobreviviente. Los capítulos anteriores pueden haber sido borrados por inundaciones, colapso climático o el silencioso paso del tiempo.
Sus asentamientos pueden estar bajo sedimentos o costas sumergidas. Sus símbolos pueden sobrevivir solo en ecos débiles dentro de las tradiciones de las culturas que le siguieron. Los propios textos de Same confirman este tono. No se proclaman innovadores. Se proclaman herederos. Y los herederos siempre portan fragmentos de una historia más grande que ellos mismos. Si Sumeria evoca un mundo prediluviano, Egipto lleva consigo la memoria de una época anterior a los reyes. Para comprender cómo las civilizaciones percibieron sus orígenes, debemos cruzar el desierto, seguir el Nilo y escuchar otra voz antigua que resuena en un paisaje diferente. Donde Sumeria recuerda un diluvio, Egipto recuerda una primera vez. Cuando los antiguos egipcios hablaban de sus orígenes, no hablaban de un comienzo. Hablaban de un retorno, una restauración, el despertar de un orden establecido en una época tan lejana que incluso ellos la consideraban mítica. Esta era olvidada tuvo un nombre, Sep-Tepi, la primera vez. Para los egipcios, Sep-Tepi no era una metáfora poética. Era el modelo del mundo tal como debía ser. Los dioses habían moldeado la tierra, ordenado el cielo, levantado el montículo primordial de las aguas y otorgado a la humanidad las leyes que sustentaban el equilibrio. Cada faraón, cada ritual, cada alineamiento de templos era un intento de reflejar ese momento. No buscaban el progreso. Buscaban la restauración. Esta distinción es crucial. Las civilizaciones que se consideran innovadoras construyen hacia adelante. Las que se consideran restauradoras construyen hacia atrás, hacia un origen que consideran superior. Egipto pertenece firmemente a la segunda categoría. Sin embargo, al examinar el registro arqueológico de las primeras dinastías, la evidencia física respalda algo aún más extraño. Las primeras grandes construcciones de Egipto no parecen experimentos provisionales en piedra. Parecen plenamente conceptualizadas. Las mastabas, los complejos recintos, los espacios ceremoniales cuidadosamente alineados, las vasijas de piedra talladas con técnicas que desafían las herramientas sencillas, las cámaras subterráneas pulidas con una precisión asombrosa. Nada de esto se asemeja al inicio de una tradición arquitectónica. Se asemeja al recuerdo de una. La arqueología convencional explica esto como el resultado de una rápida organización social, un fuerte estado centralizado, artesanos cualificados, abundante mano de obra y motivación política. Estos factores, sin duda, moldearon la civilización egipcia, pero no explican la ausencia de etapas de desarrollo. No explican por qué la artesanía en piedra más temprana supera a la de periodos posteriores. No explican por qué ciertas tecnologías aparecen con fuerza al principio y luego se degradan con el tiempo. Si Egipto estuviera aprendiendo, sus primeros pasos deberían ser rudimentarios. Pero no lo son. Están seguros. Consideremos las enigmáticas vasijas de piedra halladas en tumbas predinásticas. Algunas están hechas de diorita y esquisto, más duro que las herramientas de cobre. Sus paredes son increíblemente delgadas. Sus interiores presentan una suavidad difícil de reproducir incluso con equipos modernos. Estas vasijas no son el resultado de una larga linaje de experimentación. Surgen completamente formadas, sin ancestros ni sucesores evidentes. Su presencia en las capas más antiguas es uno de los grandes enigmas de la arqueología egipcia. Luego está Saqqara. Cuando Imhotep diseñó el complejo de pirámides escalonadas para el rey Zoser, no construyó una simple tumba. Creó un universo arquitectónico, patios, columnatas, cámaras rituales, un mapa simbólico de la creación misma. Y bajo la pirámide, túneles y cámaras excavados con tal precisión que podrían pasar por obra de una dinastía posterior. Lo que hace a Saqqara notable no es su innovación. Es que nada antes nos prepara para ella. La transición de los modestos enterramientos al vasto complejo de Saqqara es demasiado abrupta. Carece de los tropiezos exploratorios que suelen acompañar los avances tecnológicos. En cambio, la arquitectura de piedra a gran escala más temprana llega con seguridad, intención y sofisticación simbólica. Este patrón refleja una verdad más profunda sobre Egipto. La civilización siempre habló de una era anterior a los reyes, un linaje llamado los seguidores de Horus. Aparecen en listas de reyes que precedieron a los gobernantes dinásticos. Se les menciona en las inscripciones de los templos. No se les representa como dioses, sino como seres que mantuvieron el orden antes de la unificación de Egipto. ¿Quiénes eran? Algunos egiptólogos los interpretan como antiguos jefes o ancestros míticos. Otros los ven como marcadores simbólicos de una era perdida.
Pero su presencia en múltiples registros desafía la idea de que sean meramente un elemento decorativo narrativo. Representan la continuidad, no la invención. Los propios egipcios no creían ser los primeros en gobernar su tierra. Creían ser los primeros en restaurarla tras un largo declive. Incluso la Piedra de Palermo, una de las listas de reyes más antiguas, incluye una sección que describe a los gobernantes de la época predinástica, mucho antes de la evidencia arqueológica más temprana de una realeza formal. Sus reinados son increíblemente largos, evocando la lista sumeria de reyes antediluvianos, dos civilizaciones muy distantes, dos tradiciones, dos versiones de una historia que comienza antes de que la historia comience. Es difícil ignorar el paralelismo. Pero Egipto ofrece algo más concreto que la memoria. Ofrece alineamiento. Los templos y estructuras ceremoniales más antiguos a menudo se enfrentan a eventos celestiales específicos, la salida de ciertas estrellas, el movimiento de las constelaciones, la aparición de Sirio antes del amanecer. Sin embargo, algunos alineamientos tempranos no coinciden con el cielo del período dinástico temprano. Coinciden con un cielo miles de años más antiguo. Si una cultura hereda planos arquitectónicos o rituales de generaciones anteriores, las alineaciones pueden reflejar la época original, no la posterior. Un templo alineado con una estrella que ya no se alza en la misma posición no sugiere error, sino memoria. Uno de los ejemplos más impactantes proviene de la región de Nequén, donde ciertas estructuras parecen estar alineadas con eventos estelares que habrían ocurrido no en el año 3000 a.C., sino alrededor del 5000 a.C. o antes. Esto no tiene sentido en una sociedad que apenas está aprendiendo a construir. Pero sí lo tiene en una sociedad que continúa una tradición cuyas raíces se remontan más allá de su propia historia escrita. Los sacerdotes egipcios parecían conscientes de esta desconexión. En épocas posteriores, describieron rituales reconstruidos a partir de escritos que ya no entendían. Lamentaron la pérdida del conocimiento sagrado. Hablaron de revivir prácticas de una época cuyos orígenes se habían olvidado. Sus palabras transmiten la misma tristeza silenciosa que se encuentra en los textos sumerios más antiguos. Este es el sonido de una civilización que se alza sobre ruinas que no puede ver. ¿Qué ocurrió antes de Egipto? ¿Qué mundo transmitió estos fragmentos de conocimiento astronómico, ritual y arquitectónico? ¿Cómo un valle del Nilo de la Edad de Piedra produjo un sistema simbólico tan refinado que persiste inalterado durante milenios? ¿Por qué el antiguo Egipto se percibe como una continuación en lugar de un comienzo? Estas preguntas no acusan, sino que invitan. La ciencia ofrece explicaciones razonables, la memoria cultural, las tradiciones orales, la migración de grupos especializados, las interacciones regionales, el instinto de la mente humana para encontrar patrones. Pero la arqueología añade otra capa. El silencio bajo las primeras estructuras monumentales, la ausencia de prototipos, el repentino salto arquitectónico, el declive tecnológico que le sigue. Estas características sugieren un pasado borrado no gradual, sino abruptamente, y en ese silencio los egipcios proyectaron su primera época. Sep-Tepi no fue un mito de origen. Fue una declaración de identidad. Una declaración de que el mundo una vez estuvo completo y que su propósito era restaurarlo. Ya sea que esta primera vez se refiera a eventos reales, a una verdad simbólica o a una memoria cultural transformada por siglos, tiene peso porque no es algo aislado. Sumeria tuvo sus reyes antediluvianos. Egipto tuvo su primera vez. Otras civilizaciones cuentan historias similares. Cuando diferentes culturas recuerdan el mismo patrón, no debemos ignorarlo. Debemos preguntarnos qué intenta preservar la memoria. Egipto, con sus templos alineados con cielos antiguos y su artesanía que alcanza su máximo esplendor al principio, contiene una clave. Pero no es la única. Para comprender si estos recuerdos reflejan un mito aislado o una historia compartida, debemos mirar más allá del Nilo y los dos ríos. Debemos mirar hacia arriba porque, al seguir el camino de estas civilizaciones tempranas, la siguiente pista no está en la Tierra, sino en las estrellas. Si la Tierra bajo las civilizaciones antiguas alberga contradicciones, el cielo sobre ellas alberga aún más. A primera vista, las tradiciones astronómicas más tempranas de Sumeria, Egipto y otras culturas antiguas parecen reflejar una simple observación: agricultores observando las estaciones, sacerdotes siguiendo la luna, navegantes marcando la salida de las estrellas. Esta es la imagen esperada, humilde, lenta y con los pies en la tierra. Pero al examinar las primeras alineaciones astronómicas, surge algo inusual.
El cielo codificado en los primeros templos y listas celestiales no siempre coincide con el cielo de la época en que florecieron esas culturas. En cambio, algunas alineaciones encajan con épocas anteriores, como si fueran copiadas de recuerdos pertenecientes a un cielo diferente, uno que ya no existía cuando se erigieron los monumentos. Esta idea parece extraña, incluso improbable. Las civilizaciones deberían orientar sus templos y rituales según los cielos que observan. Pero la evidencia de múltiples regiones sugiere que algo más estaba sucediendo. Los constructores parecen estar reconstruyendo un patrón celestial que creían que tenía un significado eterno. Un patrón que podría haberse transmitido de generación en generación mucho después de que su contexto original se desvaneciera. Consideremos el fenómeno de la precesión. El eje de la Tierra oscila lentamente a lo largo de un ciclo de aproximadamente 26.000 años. Debido a esto, la posición de las estrellas cambia gradualmente durante largos periodos. Una estrella que una vez salió en el equinoccio puede salir en un punto diferente miles de años después. Las culturas primitivas no podrían haber conocido la mecánica de la precesión a menos que observaran el cielo durante mucho más tiempo del que permiten sus cronologías arqueológicas. Sin embargo, sus monumentos parecen ser conscientes de ello. En Egipto, las alineaciones de los templos suelen apuntar hacia la salida de estrellas específicas o hacia el sol solsticial. Algunas de estas alineaciones son perfectamente coherentes con el Imperio Antiguo, pero otras coinciden con las posiciones de las estrellas tal como habrían aparecido miles de años antes. Algunas orientaciones de los templos se alinean con la salida helíaca de estrellas cuyas posiciones corresponden a épocas de alrededor del 5000 o incluso del 7000 a.C. Las explicaciones convencionales sugieren alineaciones fortuitas o marcos simbólicos heredados, no vinculados a la observación real. Sin embargo, la precisión de algunas de estas alineaciones cuestiona la idea de coincidencia. Si una cultura hereda un plano de arquitectura sagrada, este puede contener orientaciones astronómicas que alguna vez tuvieron significado, incluso si el cielo ha cambiado. En ese caso, los primeros egipcios podrían haber copiado fielmente las orientaciones de tradiciones más antiguas, sin percatarse de que la precesión había alterado el cielo. Esta posibilidad cambia la cuestión. No se trata de si los egipcios comprendían la precesión, sino de si quienes crearon el plano original la comprendían. Same también presenta enigmas. Las primeras listas de estrellas de la región contienen agrupaciones que se asemejan a las constelaciones utilizadas miles de años después. Sus tablillas marcan ciclos lunares, puntos solsticiales y trayectorias celestes con sorprendente sofisticación. La naturaleza sistemática de este conocimiento implica una larga continuidad. Sin embargo, la escritura utilizada para registrarlo aparece repentinamente sin etapas de desarrollo visibles. ¿Cómo puede una cultura comenzar a escribir y registrar de inmediato sistemas astronómicos que parecen refinados en lugar de experimentales? Una explicación es la migración. Grupos con conocimientos astronómicos podrían haber llegado a Mesopotamia, trayendo consigo tradiciones anteriores al sistema de escritura local. Pero esto plantea de nuevo la pregunta de dónde se originó ese conocimiento y durante cuánto tiempo se conservó oralmente. Incluso en regiones no típicamente asociadas con la astronomía temprana, surgen anomalías. El círculo de piedras de Nata Playa, en las profundidades del Sáhara, es miles de años anterior a las pirámides egipcias. Algunas de sus alineaciones corresponden a puntos solsticiales. Algunos investigadores han propuesto que ciertas piedras reflejan el conocimiento del cambio precesional, aunque esta interpretación sigue siendo controvertida. Independientemente del motivo, el sitio muestra que mucho antes de la civilización formal, la gente marcaba el cielo con intención. Las Américas cuentan una historia paralela. Las culturas mesoamericanas tempranas rastrearon a Venus con extraordinaria precisión. Las culturas andinas construyeron marcadores de horizonte capaces de predecir los cambios solsticiales. Estas tradiciones parecen plenamente desarrolladas al entrar en el registro arqueológico. Una vez más, los pasos de desarrollo que faltan se repiten en todos los continentes. El patrón no está limitado por la geografía. Está limitado por el tiempo. Si varias sociedades primitivas heredaron fragmentos de una cosmovisión astronómica compartida, estos fragmentos podrían haber divergido y madurado de forma diferente. Lo que permanece constante es la rapidez con la que aparecen y la coherencia de los sistemas que preservan. Luego está la cuestión de las constelaciones.
Algunas de las primeras descripciones mitológicas del cielo en Egipto, Mesopotamia e incluso Grecia hacen referencia a patrones estelares que no se ajustan perfectamente a las configuraciones que estas culturas habrían visto. Historias de un toro cósmico, un cazador celestial, un cúmulo de 7 estrellas y una serpiente o un dragón aparecen en todas las civilizaciones. Estos motivos se asemejan a las constelaciones, pero sus descripciones a veces se ajustan mejor a las posiciones que ocupaban esas estrellas miles de años antes. Los astrónomos advierten contra la sobreinterpretación. El mito es flexible. Evoluciona. Absorbe símbolos de diversas fuentes. Pero la consistencia de estos motivos a lo largo del tiempo y el espacio sugiere un origen más profundo. Si los mitos preservan recuerdos del cielo, aunque sea vagamente, entonces el cielo que describen podría pertenecer a una época anterior a la historia escrita. Una época en la que los ritmos del cosmos eran cruciales para la supervivencia, una época en la que los catastróficos cambios climáticos forzaron migraciones y la preservación del conocimiento estelar se volvió esencial. Cuando los primeros sacerdotes orientaban los templos hacia un cielo que ya no coincidía con el suyo, quizá creían que estaban restaurando el orden cósmico. Para ellos, la primera época, o la era antediluviana, no representaba un pasado mítico, sino un patrón de equilibrio. Su objetivo no era innovar, sino recordar. Esta idea nos lleva al meollo del misterio. ¿Qué impulsaría a múltiples civilizaciones a anclar sus primeros monumentos a una configuración celeste ya inexistente? ¿Por qué tratarían los antiguos patrones estelares como sagrados? ¿Por qué preservar alineaciones que ya no coinciden con el firmamento visible, a menos que dichas alineaciones formaran parte de un legado que se sintieran obligados a mantener? ¿Un legado de dónde? La ciencia ofrece explicaciones arraigadas en la cognición humana. Nuestra especie es experta en el reconocimiento de patrones. Proyectamos orden. Ritualizamos la estructura. Heredamos narrativas. Las alineaciones precesionales pueden ser resultado de la observación a largo plazo, no de la memoria a largo plazo. Los mitos pueden converger porque las sociedades humanas responden a presiones ambientales similares. Estas interpretaciones ayudan, pero no cierran la brecha. El conocimiento astronómico más antiguo aún llega en formas demasiado completas. Si se heredó, alguien lo preservó antes. Si se observó, alguien observó el cielo durante mucho más tiempo del que muestra el registro arqueológico. Si se reconstruyó, las reconstrucciones se guiaron por un marco anterior a las civilizaciones que lo revivieron. El cielo no miente. Cambia constantemente. Borra su pasado a menos que quede registrado. Sin embargo, estas culturas actuaban como si el cielo del pasado aún importara. Quizás sí. Para comprender cómo los pueblos antiguos pudieron heredar un conocimiento que parece más antiguo que sus propias sociedades, debemos fijarnos no en el cielo, sino en los símbolos que tallaron en arcilla, hueso, piedra y cerámica. Porque en la siguiente etapa de la historia, la escritura aparece, no de forma gradual ni experimental, sino plenamente desarrollada, como si despertara de un sueño, y aparece en todas partes a la vez. Cuando la escritura aparece por primera vez en el registro arqueológico, debería parecer una lucha. Esto es lo que esperamos de la invención, vacilación, error, variación, símbolos que cambian de significado, formas que evolucionan lentamente a medida que los escribas perfeccionan su arte. Pero no es esto lo que encontramos. En cambio, la escritura llega con madurez, estructura y propósito. Entra en la historia como si subiera a un escenario ya iluminado, ya amueblado, ya esperando una representación ensayada en secreto. En Mesopotamia, las tablillas más antiguas no contienen marcas experimentales. Contienen registros administrativos, sistemas numéricos y conjuntos simbólicos que se comportan como si sus creadores ya comprendieran el propósito y el poder de la escritura. Los signos están organizados. Siguen patrones. Codifican categorías de bienes, profesiones y rituales. Hay orden en la arcilla. Un orden sin precedentes. Los arqueólogos explican esto señalando las fichas. Esos pequeños objetos de arcilla utilizados para contar y llevar cuentas siglos antes de la escritura. Con el tiempo, según el argumento, estas fichas se volvieron más complejas. Se imprimían sobre superficies de arcilla en lugar de guardarse en bolsas. Con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en signos pictográficos. Pero esta explicación presenta un problema. El salto de las fichas a las tablillas es enorme. Las fichas captan la cantidad. Las tablillas captan la estructura conceptual. Una ficha puede indicar cuántas cabras se deben.
Una tablilla puede indicar quién es el dueño de las cabras, dónde serán entregadas, en qué ciclo lunar, bajo qué autoridad y en qué contexto ritual. Las fichas no nos preparan para este cambio cognitivo. Si la escritura surgiera de las fichas, veríamos muchas formas intermedias. Veríamos etapas híbridas, en parte símbolo, en parte huella, en parte recuento. Sin embargo, estas capas de transición son delgadas o inexistentes. El sistema completo aparece demasiado rápido. Egipto cuenta la misma historia. Los jeroglíficos más antiguos no son bocetos toscos. Son pulidos, consistentes y simbólicos. Combinan signos fonéticos, determinativos, semánticos, logogramas y ornamentación artística. Estas características requieren una integración conceptual. Requieren siglos de tradición simbólica. Pero el registro arqueológico subyacente es silencioso. Cuando Egipto comienza a escribir, lo hace con un sistema que no debería existir al principio. El Valle del Indo añade otro enigma. Su escritura, aún sin descifrar, presenta reglas de colocación y repetición que sugieren un contenido lingüístico. Aparecen inscripciones breves en sellos, tablillas, cerámica y objetos administrativos. La consistencia de los signos implica un estándar compartido. Sin embargo, no hay una construcción gradual hacia este sistema. No hay marcas anteriores que muestren el surgimiento de una escritura. Parece como si las escrituras de Sumeria y Egipto se hubieran formado completamente y luego desaparecieran sin dejar descendencia. China se distingue geográficamente, pero no conceptualmente. Las inscripciones en huesos oraculares de la dinastía Shang representan uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos en Asia Oriental. Sin embargo, siglos antes, en el yacimiento de Jiao, de la Edad de Piedra, aparecen signos tallados en caparazones de tortuga. Algunos de estos signos se asemejan a componentes posteriores de la escritura china. Su significado sigue siendo objeto de debate, pero su presencia es innegable. Aparecen repentinamente, muestran un orden y luego desaparecen. El patrón se repite. Un sistema simbólico primitivo surge sin un ancestro claro y luego se disuelve antes de que surja el sistema de escritura formal. Consideradas individualmente, estas anomalías podrían descartarse. Pero juntas forman un patrón difícil de ignorar. La escritura parece aparecer en múltiples lugares del mundo no como una invención provisional, sino como una estructura recuperada, un marco restaurado en lugar de imaginado. ¿Por qué? Una explicación reside en la naturaleza de la cognición simbólica. Los humanos tienen una tendencia innata a crear sistemas de significado. Cuando las sociedades se vuelven densas y complejas, la escritura puede surgir porque la mente la impulsa. Pero esto no resuelve el problema arqueológico. Incluso si el impulso cognitivo es universal, la progresión material debería ser gradual. Sin embargo, las escrituras más antiguas no se comportan como brotes, sino como ramas de un árbol cuyo tronco está enterrado. Otra explicación apunta a la pérdida de precursores. Quizás existieron sistemas de escritura anteriores, pero se registraron en materiales perecederos, madera, cuero, corteza y textiles. Estos materiales se descomponen rápidamente en la mayoría de los entornos. Lo que sobrevive en el registro arqueológico son los artefactos de escritura, duros y duraderos, tablillas de arcilla, grabados en piedra, inscripciones en huesos. Los orígenes más profundos de la escritura podrían haberse preservado en formas que no se fosilizaron. Esto es plausible, pero no explica del todo la repentina estandarización que observamos. Incluso si la escritura primitiva desapareció, los sistemas que perduran muestran una coherencia interna demasiado fuerte como para reflejar una invención completamente nueva. Parecen codificaciones de tradiciones que transmitieron significado mucho antes de que se plasmaran en materiales duraderos. Una tercera explicación, más sutil, se relaciona con el ritual. Muchos sistemas simbólicos no surgen como herramientas prácticas, sino como objetos sagrados. Los símbolos grabados en objetos ceremoniales, ajuares funerarios o estructuras rituales pueden representar protoescritura en contextos no asociados con la administración cotidiana. Si la escritura comenzó en los templos antes de integrarse en la vida burocrática, sus primeras etapas podrían estar ocultas bajo capas de secretismo ritual. Esta posibilidad se vuelve más intrigante si consideramos que la escritura en varias culturas antiguas estaba controlada por los sacerdocios. Los primeros escribas sumerios trabajaban en complejos de templos. Los primeros jeroglíficos egipcios aparecen junto a la iconografía ritual. En China, las inscripciones en huesos oraculares se utilizaban para comunicarse con los antepasados y las divinidades.
En estos casos, la escritura no surgió solo de una necesidad económica. Surgió de una necesidad cosmológica. Si la escritura comenzó como una tecnología ritual, sus primeras formas pudieron haber sido consideradas sagradas. El conocimiento sagrado a menudo se conserva oralmente. Cuando finalmente se materializa, llega al mundo ya refinado. Esto nos lleva a la explicación más compleja de toda herencia. Es posible que los primeros sistemas de escritura fueran intentos de formalizar marcos simbólicos ya existentes en las tradiciones orales o mnemotécnicas. Si las culturas transmitieron historias simbólicas, conocimiento estelar, estructuras rituales o categorías conceptuales a lo largo de las generaciones, los primeros sistemas escritos reflejarían esa estructura ancestral. No mostrarían una evolución gradual, sino una cristalización repentina. Desde esta perspectiva, la escritura no es el nacimiento de la civilización, sino el momento en que la memoria se vuelve externa. El momento en que el conocimiento que una vez habitó en cuerpos, voces y mentes se plasma en arcilla, hueso o piedra. Si esto es cierto, las primeras escrituras no son comienzos. Son finales. El paso final en el largo declive de una tradición simbólica que una vez existió en forma no escrita. Y, sin embargo, la característica más desconcertante de la escritura temprana sigue siendo su sincronicidad. En todo el mundo, en un lapso de tiempo relativamente corto, múltiples civilizaciones inventaron o revivieron la escritura. Lo hicieron con diferentes signos, diferentes idiomas y diferentes estructuras. Pero el acto en sí parece coordinado entre continentes, no por contacto, sino por algo más profundo. Un momento compartido en el que la escritura se vuelve necesaria. ¿Qué pudo haber desencadenado esto? Los cambios climáticos, la densidad de población, la transformación religiosa, la necesidad de anclar un conocimiento que ya no podía confiarse solo a la memoria, o algo aún más fundamental, un intento colectivo de rescatar fragmentos de un mundo simbólico al borde del olvido. Los guiones carecen de infancia porque su infancia transcurrió en un mundo cuyas huellas han desaparecido en gran medida. Un mundo donde la memoria se transmitía de maneras que no sobrevivieron al paso de la historia. Y al pasar de los símbolos a la mente humana que los creó, empezamos a comprender por qué los misterios más profundos de la civilización primitiva no giran en torno a la invención, sino al olvido. Porque la siguiente pregunta no es cómo surgió la escritura tan rápidamente. Es como la humanidad perdió tanto antes de que llegara la escritura. Hay una especie de silencio en el registro arqueológico que no tiene nada que ver con la piedra ni la tierra. Es el silencio del olvido. Un silencio no creado por la erosión, el fuego ni las inundaciones, sino por la frágil arquitectura de la mente humana. Cuando observamos el pasado remoto y el extraño destello de culturas que surgen y desaparecen sin conexión aparente, surge una nueva posibilidad. La civilización podría no haber comenzado con la invención. Quizás comenzó con la recuperación, y la recuperación implica pérdida. Para comprender esta pérdida, debemos fijarnos no en los artefactos, sino en la cognición. El cerebro humano transmite la memoria no solo a través de los individuos, sino también a través de las sociedades. Ideas, rituales, habilidades y sistemas simbólicos se transmiten de generación en generación mediante la enseñanza y la imitación. Estos sistemas pueden perdurar miles de años, sobreviviendo sin escritura, sin monumentos, incluso cuando las poblaciones migran o se fragmentan. Pero la memoria, como todo lo biológico, tiene límites. Y cuando se producen conmociones externas, esos límites se hacen visibles. Entre 12.000 y 8.000 años atrás, el mundo experimentó importantes fluctuaciones climáticas. Las capas de hielo se derrumbaron. Los océanos crecieron. Las temperaturas oscilaron en ciclos abruptos. Las costas se inundaron. Las zonas de caza desaparecieron. Los ríos cambiaron de cauce. Ecosistemas enteros se reconfiguraron en cuestión de unas pocas generaciones. En este entorno, cualquier tradición simbólica o tecnológica dependía de frágiles redes humanas que podían desmoronarse de la noche a la mañana. El evento global más dramático de este periodo, el rápido aumento del nivel del mar al final de la última era glacial, sumergió millones de kilómetros cuadrados de tierra habitable. Si las sociedades primitivas desarrollaron un conocimiento simbólico complejo a lo largo de las costas, como suelen hacer los grupos humanos, gran parte de ese conocimiento yacería ahora bajo las plataformas continentales. Las ruinas no tienen que derrumbarse para desaparecer. Basta con hundirse. Pero el recuerdo de esas tradiciones no se desvanecería al instante. La gente llevó fragmentos tierra adentro.
Enseñó lo que pudo. Adaptaron sus rituales a nuevos paisajes. Contaron historias que conservaban la forma de su pasado sin preservar sus detalles. Los mitos surgieron como recursos mnemotécnicos que recordaban la estructura, pero no la cronología. Los rituales surgieron como ecos de prácticas perdidas. Los instintos arquitectónicos surgieron sin las tecnologías que antaño los sustentaban. Así se comporta la memoria colectiva tras un trauma. Se distorsiona. Se comprime. Se reestructura en torno a lo que sobrevive, en lugar de a lo que se perdió. El colapso del Riacho reciente, el calentamiento posterior y las dramáticas inundaciones no solo estresaron físicamente a las sociedades primitivas, sino también cognitivamente. Las comunidades obligadas a reubicarse pierden rápidamente no solo tierras, sino también conocimientos. Artesanos cualificados mueren. Maestros desaparecen. Especialistas en rituales desaparecen. Las vías que mantienen la memoria cultural se deshilachan una a una. Cuando los arqueólogos estudian los cuellos de botella culturales, buscan reducciones en el tamaño de la población. Pero los cuellos de botella de la memoria son más sutiles. Se producen cuando desaparecen suficientes transmisores de conocimiento como para que el sistema colapse, incluso si la población sobrevive. En todo el mundo, encontramos indicios de tales colapsos. En Anatolia, la riqueza simbólica de los asentamientos de la Edad de Piedra se desvanece en capas posteriores, sustituidas por motivos más sencillos. En el Levante, las prácticas rituales que incluyen cráneos enyesados, secuencias funerarias complejas y arquitectura simbólica desaparecen abruptamente. En Asia Oriental, ciertas tradiciones alfareras con sofisticadas técnicas de cocción desaparecen durante siglos antes de reaparecer en regiones no relacionadas. Este patrón intermitente se parece menos a una evolución tecnológica y más a una disonancia cognitiva. El conocimiento existía. Luego se perdió. Después, en algunos casos, se redescubrieron o reinventaron fragmentos. Los arqueólogos cognitivos suelen describir esto como el flujo y reflujo del andamiaje cultural. Toda sociedad se basa en andamiajes, estructuras materiales, sociales y simbólicas que sustentan un conocimiento complejo. Sin embargo, estos andamiajes son vulnerables. Cuando el clima altera el suministro de alimentos, el tiempo disponible para los rituales y la artesanía se desploma. Cuando los grupos migran, los andamiajes se desintegran. Cuando los ancianos mueren, la memoria ritual se desvanece. El resultado es un mundo donde la complejidad no crece gradualmente. Surge, se derrumba, resurge y se transforma. Para cuando lleguemos a la era del surgimiento de la escritura, es posible que la humanidad ya haya pasado por múltiples ciclos de recuerdo y olvido. Las primeras civilizaciones documentadas por la escritura no se encontraban en los albores de la complejidad. Se encontraban en el primer instante, tras una larga noche intentando reunir los fragmentos que sobrevivieron. Esta perspectiva replantea el misterio de la civilización repentina. Sugiere una continuidad oculta por el colapso. Los sacerdotes egipcios lamentaban rituales que ya no comprendían. Los escribas sumerios hacían referencia a días cuyo número se había perdido. Los primeros cronistas chinos hablaban de una época anterior en la que los sabios poseían un conocimiento que ya no era accesible. Estos textos no se leen como un mito. Se leen como dolor. El dolor de una especie que recuerda que una vez recordó más. Vemos indicios de esta ruptura cognitiva no solo en las tradiciones culturales, sino también en los datos ambientales. El evento de hace 8,2 kiloaños, un enfriamiento global repentino provocado por el deshielo glacial, causó hambrunas, migraciones y despoblación regional. Los estratos arqueológicos de este periodo muestran el abandono de los asentamientos, la simplificación tecnológica y la reducción de los artefactos simbólicos. Las sociedades se replegaron hacia adentro. Los andamiajes se debilitaron. Siglos después, la complejidad vuelve a surgir, pero de forma desigual, casi como si cada región albergara fragmentos distintos de un todo simbólico anterior. Esto explica uno de los enigmas más profundos de las civilizaciones tempranas, la coherencia de sus sistemas simbólicos a pesar de su aislamiento geográfico. ¿Cómo compartieron tantas culturas tempranas temas de orden cósmico, geometría sagrada, mitología diluviana y ciclos de creación y destrucción? ¿Cómo surgieron simultáneamente los marcos astronómicos? ¿Cómo se comportaron los primeros sistemas de escritura como codificaciones de estructuras mentales preexistentes? Si el andamiaje cognitivo se desmoronara bajo el estrés climático, los fragmentos que sobrevivieran se dispersarían con las poblaciones migrantes.
con el tiempo, diferentes grupos preservarían fragmentos diferentes. Al recuperarse la estabilidad, estos fragmentos cristalizarían en las civilizaciones más antiguas. Cada una incompleta, cada una recordando algo que las demás olvidaron. Esto también explica por qué la arquitectura monumental más temprana a menudo aparece en pleno apogeo. El recuerdo de cómo construir pudo haber sobrevivido incluso si se perdieron las razones para ello. Una forma ritual sin contexto puede preservarse mediante el hábito. Una técnica de construcción puede copiarse sin ser comprendida. Una alineación simbólica puede mantenerse por reverencia, más que por conocimiento. En este sentido, las primeras civilizaciones podrían haber sido archivistas más que inventoras. Sus templos, escrituras, calendarios y mitos fueron intentos de reconstruir una memoria destrozada, no de crear una nueva. Y esto nos lleva al meollo del misterio. Si la humanidad alguna vez poseyó un mundo simbólico más rico, ¿a dónde fue? ¿Qué evento lo fracturó tan profundamente? El clima por sí solo puede causar colapso, pero no siempre un olvido uniforme. La migración dispersa a las personas, pero no siempre a las ideas. Algo en el Holoceno temprano produjo una ruptura inusualmente profunda en la continuidad humana. Los arqueólogos comienzan a sospechar que las primeras civilizaciones no surgieron de cero. Surgieron de la nada. Surgieron no porque la humanidad innovara repentinamente, sino porque finalmente se estabilizó tras siglos de caos. Cuando esa estabilidad regresó, los fragmentos supervivientes de conocimiento simbólico se recompusieron en las formas que ahora llamamos civilización. Esta interpretación no menoscaba los logros de Same, Egipto ni el Valle del Indo. Al contrario, los amplía. No fueron inventores de la civilización. Fueron sus restauradores. Pero si estaban restaurando algo, ¿qué se había perdido exactamente? ¿Qué estructuras simbólicas existían antes de la ruptura? ¿Qué tecnologías? ¿Qué cosmologías? ¿Qué formas de medición o memoria? Para encontrar respuestas, debemos mirar más allá del clima y la cognición. Debemos examinar el mundo hace unos 6.000 años, cuando la Tierra misma cambió de maneras que obligaron a la humanidad a adoptar nuevas formas. Porque el próximo gran cambio en la historia no está en la mente humana. Está en la Tierra bajo nuestros pies. Hace 6.000 años, la Tierra cambió de rumbo. El cambio no fue violento ni explosivo, ni la clase de catástrofe que destroza continentes en un solo día. En cambio, fue lento, persistente e implacable. Un viento seco azotó el norte de África. Las lluvias disminuyeron, los lagos se redujeron, las praderas retrocedieron, y el Sáhara, antaño hogar de ríos, lagos y comunidades prósperas, comenzó su transformación en el desierto que conocemos hoy. Esta transición es conocida por los climatólogos como el evento de los 5,9 kiloaños, una aridificación global que transformó los paisajes desde la costa atlántica de África hasta las llanuras del Valle del Indo. Es uno de los grandes puntos de inflexión ambiental del Holoceno, uno que ha permanecido en gran medida oculto a la memoria popular. Sin embargo, sin este cambio, las primeras civilizaciones podrían no haber surgido jamás. O, más precisamente, podrían no haber resurgido jamás. Antes de que el Sáhara se secara, era verde. Los arqueólogos han descubierto arte rupestre que representa ganado, humanos nadando, embarcaciones y fauna silvestre que jamás podría sobrevivir en el duro clima actual. Los asentamientos florecieron en torno a grandes lagos, incluido el ahora desaparecido mega lago Chad. La gente no vivía aislada, sino en redes de comunidades unidas por el agua, el comercio y los rituales. Con la retirada de las lluvias, estas redes colapsaron. Las poblaciones abandonaron sus hogares y migraron hacia los corredores fértiles restantes, el Nilo, el Tigris y el Éufrates, la llanura aluvial del Indo. Lo que antes eran extensos territorios se redujeron a vías fluviales vitales y cuando las personas se aglomeraron en nichos ecológicos estrechos, ocurrieron dos cosas, conflicto y coordinación. La historia registra esta coordinación. De estos paisajes comprimidos surgieron los primeros sistemas sociales a gran escala. El Valle del Nilo, antaño una simple franja de asentamientos, se convirtió en la columna vertebral de lo que posteriormente sería Egipto. Las marismas de la Baja Mesopotamia, alimentadas por el Tigris y el Éufrates, se transformaron en una zona donde la agricultura, el riego y la densidad de población forzaron nuevas formas de organización. En la región del Indo, el flujo de los ríos y la sequía de las llanuras obligaron a las comunidades a centralizarse o desaparecer. Ninguno de estos desarrollos ocurrió en el vacío. Fueron respuestas a la presión.
La civilización a menudo surge no de la abundancia, sino de la escasez. Lo que hace tan intrigante este evento de 5,9 kiloaños es su coincidencia con la repentina aparición de civilizaciones plenamente formadas. Los mismos siglos que presenciaron el colapso del Sáhara también presenciaron el auge de Uruk, la consolidación de Egipto y las primeras formas urbanas en el Valle del Indo. Esta sincronicidad no es casualidad. El clima canaliza el comportamiento humano con la misma firmeza con la que los ríos canalizan el agua. Pero la forma en que se formaron estas civilizaciones sugiere algo más que una simple adaptación. No experimentaron con estructuras políticas. Las establecieron. No refinaron gradualmente las tradiciones arquitectónicas. Las implementaron. No se dejaron llevar por sistemas simbólicos. Los codificaron. Esta brusquedad refleja algo que vimos anteriormente en el registro arqueológico, la ausencia de pasos intermedios. Cuando las personas migran bajo presión ambiental, no traen consigo riqueza material. Traen consigo conocimientos, rituales, historias y habilidades. Si las sociedades pre-aridez conservaban tradiciones simbólicas o tecnológicas ahora perdidas en el tiempo, el colapso de 5,9 kiloaños habría obligado a estos fragmentos a concentrarse en regiones donde podrían recombinarse. No es difícil imaginar comunidades que llegan al Valle del Nilo con recuerdos de alineaciones sagradas que ya no comprenden, o grupos que se asientan en Mesopotamia con instintos organizativos heredados de ancestros dispersados por la sequía. Cuando los fragmentos simbólicos convergen, cristalizan en sistemas coherentes. Esto podría explicar por qué las civilizaciones más antiguas parecen más antiguas de lo que son. La primera realeza de Egipto no parece una invención nueva. Parece el resurgimiento de algo recordado. Las estructuras administrativas de Same no se asemejan a una simple experimentación. Se asemejan a procesos formales adaptados a las nuevas realidades ecológicas. La planificación urbana estandarizada del Valle del Indo no se comporta como una idea emergente. Se comporta como un modelo restaurado. El colapso climático no inventó estos sistemas. Los seleccionó. La desecación del Sáhara comprimió a las poblaciones en embudos donde se concentraron fragmentos culturales que antes estaban dispersos. El mismo proceso ocurrió en Mesopotamia cuando los cambios en los patrones de lluvia transformaron las marismas. En el Valle del Indo, la desecación de los ríos empujó los asentamientos hacia llanuras aluviales más estables, forzando la cooperación y la estandarización. El estrés ambiental pone a prueba a las sociedades. Algunas fracasan, otras perduran, otras se reorganizan en nuevas formas que parecen sorprendentemente complejas. Cuando los arqueólogos excavan estas civilizaciones tempranas, siempre se enfatiza su carácter repentino. Pero desde el punto de vista climático, nada es repentino. Las presiones ambientales del Holoceno tardío actuaron como un escultor, eliminando opciones hasta que solo quedaron caminos estrechos. Las sociedades recorrieron estos caminos porque no tenían otra opción. Pero lo que trajeron consigo, los marcos simbólicos, los instintos astronómicos, las tendencias arquitectónicas, provenían de paisajes antiguos ahora borrados. El evento de 5,9 kiloaños no solo secó ríos, sino también la memoria. Cuando las poblaciones se dispersan de forma desigual, el conocimiento se dispersa. Cuando convergen bajo nuevas presiones, el conocimiento se recombina en formas desconocidas. La civilización, entonces, no es simplemente consecuencia del ingenio humano. Es consecuencia de la alquimia ambiental. Observamos este patrón con claridad en los confines del Sáhara. A medida que los grupos de pastores se retiraban, introdujeron rituales ganaderos en el Valle del Nilo, contribuyendo a la iconografía egipcia temprana. En Mesopotamia, los migrantes de la península arábiga entraron en las marismas y se mezclaron con los descendientes de los Ubaid para dar forma a la cultura sumeria temprana. En el Valle del Indo, los habitantes de las regiones secas de Baluchistán y la cuenca de Helmand trasladaron sus tradiciones agrícolas a las llanuras fluviales. Estos flujos crean mundos híbridos, y los híbridos emergen plenamente formados porque se construyen a partir de fragmentos, no de inicios. La lección del evento de 5,9 kiloaños es simple. El clima puede borrar civilizaciones sin dejar ruinas. Puede desmantelar redes, romper la continuidad simbólica y dispersar comunidades por paisajes donde sus identidades se diluyen. Pero el clima también puede forzar la recombinación, concentrando la memoria cultural en lugares donde adquiere nuevas formas. Es en esta forma concentrada que la civilización reaparece no como una invención, sino como una reconstrucción.
Esto ayuda a explicar por qué las primeras construcciones monumentales en Egipto, Sumeria y el Valle del Indo parecen pertenecer a mundos más antiguos. Sus constructores recordaban bajo presión, reconstruían bajo presión, reviviendo tradiciones que ya no tenían linajes intactos. Pero el clima no es la única fuerza capaz de borrar el pasado. La Tierra tiene muchas capas y algunas de sus historias más antiguas están sepultadas bajo estratos de silencio. Para comprender por qué las primeras civilizaciones parecen tan repentinamente antiguas, debemos examinar las propias capas arqueológicas, los yacimientos que desafían la cronología, que parecen fuera de secuencia, que parecen pertenecer a mundos más antiguos que su entorno. Porque la siguiente parte de este viaje nos lleva a los estratos prohibidos. Las capas de historia que no deberían existir y, sin embargo, existen. La arqueología se construye sobre capas. Cuanto más se excava, más antiguo se vuelve el mundo. El tiempo se ordena ordenadamente en el suelo, más nuevo arriba, más antiguo abajo. Cuando el patrón se mantiene, la historia se comporta, pero a veces no a veces, un yacimiento presenta una capa que no encaja en la secuencia. Un nivel demasiado avanzado para su edad o demasiado sofisticado para su contexto. Estas capas se asientan como silenciosas contradicciones que desafían la narrativa ordenada del desarrollo humano. Göbekli Tepe es la más famosa de estas contradicciones. En lo alto de una cresta en el sureste de Anatolia, sus pilares de piedra tallada se alzan desde la tierra con una grandeza inesperada. El sitio data de alrededor del año 10.000 AC, mucho antes de que la agricultura, la cerámica y la vida sedentaria se generalizaran. Se suponía que quienes lo construyeron eran simples cazadores-recolectores que vivían en pequeños grupos siguiendo a los rebaños migratorios. Sin embargo, los pilares de Göbekli Tepe pesan toneladas. Sostienen relieves de animales, símbolos abstractos y figuras humanoides ejecutados con una precisión inesperada. Se alzan en recintos circulares que sugieren planificación arquitectónica, intención ritual y trabajo coordinado. Nada en este lugar encaja con el modelo. No parece un prototipo. Parece una tradición. Los arqueólogos han intentado conciliar estos hechos. Quizás las comunidades primitivas se reunían estacionalmente para construir monumentos. Quizás las exigencias del ritual impulsaron la complejidad social temprana. Quizás el sitio sea un caso atípico. Estas explicaciones son reflexivas, pero no resuelven el problema por completo. Los constructores de Göbekli Tepe poseían habilidades que no se ajustaban al nivel tecnológico asignado a su época. Aún más inquietante, el sitio fue enterrado deliberadamente al final de su uso, como si quienes lo heredaron ya no pudieran mantenerlo o ya no lo comprendieran. Viajando hacia el oeste, hacia el Mediterráneo, Malta presenta otro enigma. Los templos megalíticos de Mnajdra y Agarim datan de aproximadamente el 3600 a.C., más antiguos que las pirámides egipcias y Stonehenge. Contienen alineaciones arquitectónicas con solsticios, bloques de piedra cuidadosamente tallados y cámaras rituales diseñadas con resonancia acústica. Su sofisticación sugiere un largo desarrollo, pero, una vez más, faltan las etapas anteriores. No hay estructuras experimentales ni formas preliminares. La tradición parece repentinamente plenamente desarrollada. En Jericó, uno de los sitios con ocupación continua más antiguos de la Tierra, las primeras capas contienen una enorme torre de piedra construida alrededor del 9000 a.C. Esta torre se alza más de 8 metros de altura con una escalera interior tallada en piedra. El asentamiento que la rodeaba era pequeño, sencillo y mayormente doméstico. Entonces, ¿por qué aparece una estructura monumental entre viviendas modestas? ¿Quién organizó su construcción? ¿Qué propósito tenía? ¿Y por qué no vemos ejemplos similares en regiones cercanas hasta miles de años después? El patrón continúa a través de los continentes. En Nata Playa, en el desierto de Nubia, antiguos grupos nómadas construyeron círculos de piedra alineados con eventos astronómicos. Las alineaciones del sitio podrían sugerir la conciencia de ciclos celestiales a largo plazo, aunque esta interpretación sigue siendo controvertida. Lo que no es controvertido es la antigüedad del sitio. Es milenariamente anterior al Egipto dinástico. Aquí aparece arquitectura simbólica en manos de personas que, según los modelos estándar, no deberían haber construido nada permanente. En los Andes, mucho antes de los incas, las primeras culturas de las tierras altas crearon sitios ceremoniales con mampostería que las sociedades posteriores tuvieron dificultades para replicar. En Japón, el pueblo Jomon elaboró cerámica elaborada con diseños intrincados mucho antes de lo esperado para las culturas de cazadores-recolectores.
En América, las estructuras de montículos aparecen abruptamente en Luisiana, miles de años antes del surgimiento de sociedades complejas en la región. Estos yacimientos, dispersos a lo largo de vastas distancias, comparten un tema común, una abrupta sofisticación. Los arqueólogos suelen describirlos como anomalías. Excepciones que no socavan el modelo general del desarrollo humano. Pero cuando las anomalías aparecen en muchas regiones, el término pierde su significado. Forman un patrón. Y los patrones exigen una explicación. La explicación más conservadora es que la cognición humana se desarrolló antes y con mayor profundidad de lo que se suponía. Las sociedades de cazadores-recolectores podrían haber poseído la complejidad social y la capacidad organizativa necesarias para producir arquitectura monumental mucho antes de que la agricultura hiciera posible la existencia de grandes poblaciones. Desde esta perspectiva, los yacimientos arqueológicos tempranos no son errores en el registro. Son recordatorios del ingenio humano. Pero esta explicación también deja lagunas. Si los grupos humanos tuvieron la capacidad de crear una arquitectura simbólica avanzada, ¿por qué estas tradiciones no perduraron? ¿Por qué aparecen repentinamente, florecen brevemente y luego se desvanecen durante miles de años? ¿Por qué las sociedades posteriores tienen dificultades para replicarlas o comprenderlas? Una explicación más matizada se refiere a los cuellos de botella culturales. Los yacimientos que encontramos podrían representar los ápices supervivientes de tradiciones que antaño estaban más extendidas. Si grandes regiones experimentan crisis demográficas, migraciones o colapso ambiental, el andamiaje necesario para mantener estas tradiciones arquitectónicas podría haberse derrumbado con ellas. Lo que queda son ecos aislados. Esta interpretación coincide con lo visto en partes anteriores. La idea de que la humanidad alguna vez tuvo una memoria simbólica o tecnológica que se fracturó y dispersó. Göbekli Tepe podría representar una de las últimas expresiones de un mundo simbólico preagrícola. Malta podría preservar la memoria de cultos marítimos olvidados. La Torre de Jericó podría reflejar un sistema ritual cuyo contexto ya se estaba desvaneciendo cuando se construyó. También existe el problema de la regresión tecnológica. En Egipto, las tallas de piedra más finas aparecen en las primeras dinastías, para luego declinar. En Sudamérica, algunas de las obras de piedra más precisas son anteriores al imperio inca por siglos o milenios. En el Valle del Indo, las proporciones estandarizadas de los ladrillos aparecen tempranamente, no tarde. En todo el mundo, el patrón emerge de nuevo. La máxima sofisticación aparece al principio, no al final. Esta inversión es difícil de conciliar con los modelos lineales de progreso tecnológico. Sugiere un mundo donde el conocimiento se hereda pero se comprende mal, se practica pero no se domina, se aplica pero no se contextualiza plenamente. Un mundo donde las personas preservan técnicas sin conocer sus orígenes. Si las capas prohibidas representan fragmentos de conocimiento más antiguo, la pregunta es, ¿cuán antiguas son? ¿Hasta dónde se remontan estas tradiciones perdidas? ¿Fueron innovaciones locales que se desvanecieron bajo presión, o fueron los últimos supervivientes de un mundo simbólico que se extendió por continentes antes del fin de la Edad de Hielo? La arqueología no puede responder a esta pregunta directamente. La Tierra guarda silencio sobre sus historias más profundas. Pero la distribución de yacimientos anómalos en desiertos, islas, montañas y valles fluviales sugiere que el comportamiento simbólico humano primitivo no se limitó a una sola cuna. Fue global. Parpadeó en muchos lugares. Surgió y decayó con el clima, la población y la memoria. Para cuando aparecen las primeras civilizaciones en Sumeria, Egipto y el Valle del Indo, muchas de estas luces tempranas ya se habían extinguido. Lo que queda son sus tenues reflejos, incrustados en mitos, rituales e instintos arquitectónicos. Las capas prohibidas nos recuerdan que la civilización no surgió de la nada. Surgió de los fragmentos enterrados de mundos más antiguos de lo que aún podemos medir. Pero los fragmentos por sí solos no pueden explicar por qué las civilizaciones más antiguas comienzan con un nivel tan alto de dominio técnico. Para comprender este enigma, debemos recurrir a las tecnologías mismas, las herramientas, los métodos y los materiales que aparecen demasiado pronto, se comportan de forma demasiado extraña o superan las capacidades de las sociedades posteriores. Porque el siguiente misterio no reside en los círculos de piedra ni en los templos enterrados, sino en las técnicas que los produjeron. Si la historia de la humanidad siguiera un camino recto, las tecnologías más antiguas serían las más simples.
Esperaríamos herramientas rudimentarias, experimentos rudimentarios, intentos fallidos y un perfeccionamiento gradual a lo largo de los siglos. Pero algunas de las evidencias arqueológicas más antiguas no se comportan así. Más bien, se mueven en la dirección opuesta. Los primeros ejemplos suelen ser los mejores. Los posteriores pierden precisión, escala o consistencia. Esta inversión, esta evolución retrógrada, es uno de los patrones más inquietantes de la historia antigua. Consideremos las vasijas de piedra del antiguo Egipto. Elaboradas con materiales duros como la diorita y el esquisto, muchas de estas vasijas poseen paredes más delgadas de lo que la ingeniería moderna recomendaría. Sus interiores están ahuecados con una suavidad notable, con una simetría casi perfecta. Algunas vasijas muestran marcas de herramientas en espiral tan consistentes que se asemejan a las huellas del corte rotatorio, una técnica que no se asocia con los simples cinceles de cobre. Sin embargo, estas vasijas aparecen al comienzo de la civilización egipcia, no al final. Con el paso de los siglos, la artesanía en piedra se simplifica. Las técnicas se degradan. Los artesanos posteriores producen obras finas, pero no del mismo tipo. El auge se encuentra en las capas más tempranas. Un patrón similar surge en el Serapeo de Saqqara, donde enormes cajas de granito se asientan en cámaras excavadas en la roca. Cada caja, tallada en un solo bloque de piedra, pesa decenas de toneladas y presenta superficies pulidas hasta alcanzar una planitud casi óptica. Las tapas encajan tan bien que incluso insertar una hoja de papel resulta difícil. No existen prototipos experimentales, ni intentos previos, ni mejoras graduales. En cambio, la tradición comienza con la maestría. En Mesopotamia, los primeros sellos cilíndricos muestran una artesanía sofisticada, una simetría precisa y una iconografía compleja. Con el tiempo, sus detalles cambian, pero los primeros ejemplares destacan por su refinamiento. Lo mismo ocurre con la metalistería temprana, donde algunos de los primeros artefactos de cobre muestran una pureza y uniformidad que los periodos posteriores apenas logran igualar. En el Valle del Indo, la estandarización plantea un problema diferente. Los primeros ladrillos siguen una proporción precisa de 4, 2, 1. Esta proporción aparece en ciudades separadas por cientos de kilómetros. Sin embargo, las capas posteriores muestran una consistencia cada vez menor. El estándar se debilita, las formas divergen y las técnicas se simplifican. ¿Por qué la fase más temprana de una civilización sería la más disciplinada matemáticamente? Las impresiones textiles halladas en asentamientos tempranos muestran técnicas de tejido tan intrincadas que se asemejan a patrones encontrados en culturas mucho más tardías. Los residuos de tinte sugieren un conocimiento de la fijación del color inesperado para la época. Incluso la cerámica temprana en algunas regiones muestra técnicas de cocción que parecen más avanzadas que las utilizadas siglos después. Es como si alguien les hubiera entregado a estas sociedades primitivas un conjunto de herramientas, un conjunto de métodos simbólicos, matemáticos y prácticos, sin entregarles el manual que explicaba su funcionamiento. Con el tiempo, el conocimiento se desvaneció. Las herramientas sobrevivieron al contexto. Hay varias maneras de interpretar esto. La primera es que las sociedades primitivas fueron mucho más innovadoras de lo que se suponía. El ingenio humano siempre superó las expectativas cuando las condiciones permitieron un suministro estable de alimentos, redes sociales, rituales compartidos y la rápida aparición de tecnologías complejas. Pero esta explicación no se ajusta al patrón arqueológico. La innovación rápida suele dar lugar a experimentos fallidos. Sin embargo, muchas tecnologías primitivas no muestran una trayectoria de desarrollo. Parecen plenamente realizadas. La segunda interpretación es el modelo de herencia. Las tecnologías no siempre se originan donde se encuentran. Pueden ser transmitidas por grupos migrantes, enseñadas de generación en generación o preservadas en contextos rituales en lugar de prácticos. Según este modelo, las técnicas avanzadas podrían ser remanentes de tradiciones anteriores practicadas por poblaciones obligadas a desplazarse o adaptarse. Por lo tanto, los ejemplos más antiguos parecerían ser los más competentes por ser los más cercanos a la fuente original. Este modelo encaja bien con la idea de los cuellos de botella culturales. Cuando las memorias se fracturan y las sociedades se dispersan, solo sobreviven fragmentos de tecnología. La primera generación que reconstruye podría aún recordar los métodos, pero las generaciones posteriores, al carecer de un contexto completo, pierden precisión. Una tercera interpretación se centra en la tecnología simbólica.
Las sociedades primitivas suelen integrar métodos prácticos en marcos rituales. Una técnica puede persistir porque es sagrada, no porque se comprenda su valor práctico. Cuando el ritual se desvanece, la técnica se debilita. Esto podría explicar por qué algunas tecnologías decaen con el tiempo. Lo que comienza como una práctica viva se convierte en una tradición formal, luego en un gesto simbólico y finalmente en un arte perdido. Esto podría explicar la peculiar realidad de que algunos monumentos antiguos parezcan estructuralmente superiores a los construidos siglos después. Por ejemplo, en yacimientos de todo el mundo, bloques megalíticos de piedra que pesaban decenas o cientos de toneladas se trasladaron con técnicas que aún no se comprenden del todo. Culturas posteriores en los mismos yacimientos construyeron con piedras más pequeñas. Las secciones más antiguas suelen ser más precisas, más resistentes y más hábiles. En los Andes, la mampostería poligonal con juntas entrelazadas apretadas aparece en las primeras capas, mientras que las capas posteriores vuelven a bloques rectangulares más simples. En Egipto, ciertas estructuras del Imperio Antiguo muestran técnicas de corte de piedra que los constructores del Imperio Medio no replicaron. En Oriente Próximo, los primeros sistemas de riego demuestran conocimientos hidráulicos que las sociedades posteriores simplificaron en lugar de expandir. Estos ejemplos desafían la narrativa de la progresión lineal. Sugieren una historia más profunda, las sociedades humanas heredan más de lo que inventan y, a veces, heredan más de lo que pueden mantener. La regresión tecnológica es poco común en entornos estables. Requiere disrupción, ya sea colapso ambiental, cambios demográficos o la desaparición de especialistas cualificados. Si una sociedad depende de un pequeño grupo de artesanos o expertos en rituales, la pérdida de esos individuos puede borrar campos enteros de conocimiento. Esto concuerda con lo que ya hemos visto. El fin de la Edad de Hielo dispersó las tradiciones simbólicas. El evento de 5,9 kiloaños las comprimió. Las civilizaciones tempranas surgieron como depósitos de memoria fragmentada. Sus tecnologías podrían haberse originado en mundos inexplorados. Pero este patrón retrógrado sugiere algo más que una simple fragmentación. Sugiere que algunas sociedades primitivas no inventaban nuevas herramientas, sino que intentaban preservar las antiguas. Es posible que poseyeran técnicas heredadas cuyos orígenes desconocían. Imagina usar una herramienta que se ha transmitido de generación en generación sin saber por qué funciona. Puedes replicarla siempre que alguien recuerde los pasos. Pero si se olvida un paso, la herramienta se deteriora. Si se olvidan dos pasos, la herramienta se vuelve simbólica en lugar de funcional. Si se olvidan tres pasos, la herramienta se vuelve un misterio. La civilización está llena de tales misterios. Lo que percibimos como anomalías, auges tempranos, declives posteriores, puede ser el residuo de procesos olvidados, técnicas desprovistas de contexto, conocimientos recordados a medias, métodos practicados más por reverencia que por comprensión. Esta interpretación no requiere supercivilizaciones perdidas. Solo requiere reconocer que la humanidad ha experimentado ciclos de memoria y olvido más profundos y antiguos de lo que revela la historia escrita. Si las tecnologías tempranas parecen demasiado avanzadas, puede deberse a que el mundo que las produjo ya no es visible. Para comprender por qué ocurrieron estos ciclos, debemos examinar más que las herramientas. Debemos examinar las fuerzas que borran el conocimiento, las estructuras que silencian la memoria y los procesos culturales que determinan qué sabiduría sobrevive y cuál desaparece. Porque después de la tecnología viene algo más poderoso, el control de la historia misma. Las civilizaciones no se derrumban solo por desastre. A veces se derrumban por olvido. Una ciudad puede arder, un templo puede caer, una biblioteca puede desaparecer. Pero la eliminación más poderosa proviene de las decisiones de personas, gobernantes, sacerdotes, escribas e instituciones que deciden qué conocimiento merece vivir y cuál debe morir. En este sentido, la historia no es simplemente un registro de lo sucedido. Es un registro de lo que sobrevivió. Cuando observamos las civilizaciones más antiguas, el silencio que rodea sus orígenes no es solo geológico o climático. Es cultural. Está conservado. Se impone. Por cada inscripción que perdura, 100 nunca se escribieron. Por cada tablilla preservada en arcilla, miles perecieron en madera o cuero. Por cada ritual registrado por un escriba, innumerables otros se desvanecieron porque alguien decidió que ya no importaban o que ya no era seguro realizarlos. El imperio del silencio se construye por omisión. Tomemos como ejemplo Egipto.
Para la época del Imperio Antiguo, muchas inscripciones reales ya hacían referencia a rituales cuyos significados se describían como antiguos o perdidos. Los sacerdotes hablaban de restaurar ceremonias que ya no podían interpretar por completo. Los templos más antiguos contienen relieves que muestran herramientas, objetos y símbolos que los egipcios posteriores conservaron solo como motivos decorativos. El conocimiento había pasado de ser funcional a sagrado, y una vez sagrado, se volvió vulnerable. La sabiduría secreta es la primera en desaparecer cuando cae un sacerdocio. En Mesopotamia, las dinastías reescribían las listas de reyes para legitimar su gobierno. Cuando una ciudad-estado ascendía al poder, a veces borraba los nombres de sus rivales, alteraba genealogías o reinterpretaba viejos mitos para fortalecer sus narrativas políticas. Las bibliotecas eran administradas por las élites. Los escribas elegían los textos que se preservaban. Muchas tablillas que sobrevivieron lo hicieron solo porque se quemaron accidentalmente en incendios que destrozaron la ciudad. Irónicamente, la destrucción salvó lo que una cuidadosa preservación no habría podido. El Valle del Indo ofrece un silencio diferente. Su escritura permanece incógnita. Sus ciudades muestran signos de planificación sistemática, pero escasa evidencia de palacios, templos o inscripciones monumentales. Sin registros escritos, el significado de sus símbolos, rituales y tecnologías permanece encerrado tras un sistema indescifrado. Desconocemos si el conocimiento se borró intencionalmente o si simplemente nunca se transmitió a materiales que pudieran sobrevivir. Su silencio es absoluto y su totalidad forma parte del misterio. Pero la supresión de la memoria no se limita al mundo antiguo. Incluso en épocas posteriores, gobernantes poderosos borraron el pasado para fortalecer sus propias narrativas. Los emperadores chinos quemaron documentos históricos que contradecían la historia oficial. Los líderes romanos reescribieron genealogías y destruyeron los registros de sus rivales. Los monjes medievales copiaron textos que aprobaban y permitieron que otros desaparecieran en archivos húmedos. El conocimiento vive o muere no solo por casualidad, sino por decreto. La pregunta es, ¿cuánto de la aparente rapidez de la civilización primitiva se debe a la pérdida en lugar del surgimiento? Si las sociedades antiguas tuvieron predecesores, si heredaron fragmentos de mundos olvidados, cualquier borrado intencional de estos fragmentos ahondaría la ilusión de que la civilización parecía completamente formada. Un linaje roto parece no tener linaje. El silencio se multiplica. A veces, el silencio no surge de la voluntad política, sino de la fragilidad humana. Las bibliotecas primitivas eran vulnerables a incendios, inundaciones, podredumbre e insectos. Los materiales de escritura se deterioraban en climas húmedos. Las tradiciones orales se desvanecían cuando los ancianos fallecían inesperadamente. El conocimiento ritual se perdía cuando los iniciados no lo transmitían. Cuerpos enteros de sabiduría podían desaparecer en una sola generación si ocurría el evento equivocado en el momento equivocado. Esta fragilidad explica por qué las civilizaciones más antiguas parecen asentarse en islas intelectuales. No son picos aislados. Son los últimos puntos visibles de una cordillera sumergida. Pero existe otro tipo de silencio. El silencio impuesto por las cosmovisiones. Cuando las sociedades adoptan nuevas religiones, nuevos sistemas políticos o nuevas cosmologías, el conocimiento previamente aceptado puede ser tachado de herético, peligroso o irrelevante. Durante los momentos de transición, sistemas enteros de pensamiento pueden ser suprimidos. Las reformas religiosas egipcias bajo Akenatón oscurecieron tradiciones antiguas. Dinastías posteriores suprimieron sus reformas a cambio. Los gobernantes mesopotámicos reemplazaron a los dioses locales por dioses imperiales. Las tradiciones védicas en el sur de Asia cambiaron drásticamente a medida que las élites culturales refinaban los sistemas rituales. Cada transición alteró el panorama de la memoria. Lo que sobrevivió a estas transformaciones fue moldeado no por la precisión, sino por el poder. Por eso, el registro arqueológico a menudo se siente como un palimpsesto. Un manuscrito raspado y sobrescrito varias veces. Bajo cada narrativa se esconde otra, y bajo esta, una más. Sin embargo, cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que las primeras civilizaciones eran conscientes de su propia herencia incompleta. Expresaron esta conciencia de maneras sutiles. Los sacerdotes hablaban de restaurar el orden de los primeros tiempos. Los escribas sumerios escribieron sobre reyes antes del diluvio. Los sellos del Indo llevan símbolos cuyos significados ya se habían vuelto esotéricos al final de su civilización.
Los primeros huesos oraculares chinos mencionan ancestros cuyas identidades parecen más antiguas de lo que su linaje debería permitir. Estas no son las voces de sociedades que confían en sus orígenes. Son las voces de sociedades que intentan rescatar lo poco que recordaban. El imperio del silencio se fortalece cuando una civilización se transforma rápidamente. Durante las crisis, las personas priorizan la supervivencia sobre la documentación. Durante las migraciones, solo conservan lo que cabe en la memoria. Durante la agitación política, los documentos se convierten en herramientas de poder. Y durante la integración cultural, las tradiciones minoritarias se desvanecen bajo las dominantes. El evento de 5,9 kiloaños creó condiciones propicias para el silencio. Las migraciones rompieron la continuidad. El hacinamiento forzó nuevas estructuras de poder. Tradiciones fragmentadas se fusionaron de forma desigual. Algunos recuerdos se amplificaron, otros desaparecieron. Esto explica por qué muchas civilizaciones tempranas hablan de una era anterior a la suya, pero no pueden describirla con claridad. Heredaron ecos, no historias. El silencio también se esconde en el lenguaje. Las palabras cambian. Los significados evolucionan. Los términos antiguos utilizados para describir tecnologías, rituales o eventos astronómicos a menudo pierden su contexto original. Una frase escrita puede parecer simple, pero tras ella se esconde un mundo de asociaciones al que ya no podemos acceder. Toda traducción de textos antiguos es, en cierta medida, una aproximación de una aproximación. Si las civilizaciones más antiguas carecían de claridad sobre su pasado, ¿qué esperanza nos queda? La respuesta no reside en la desesperación, sino en el reconocimiento de patrones. El silencio no es aleatorio. Sigue formas. Deja atrás los límites de historias borradas. Y esos límites, al alinearse, forman un rastro de lo que una vez existió. Vemos esta huella en mitos que convergen a través de los continentes, en formas arquitectónicas que se hacen eco unas de otras a través del tiempo, en sistemas simbólicos que parecen completamente formados, en tecnologías que retroceden en lugar de avanzar, en alineaciones con cielos antiguos que ya no existen, en los cuidadosos esfuerzos de las civilizaciones tempranas por restaurar el conocimiento que no inventaron. Y, en última instancia, el silencio no niega el pasado. Solo lo oculta. Para revelar lo que subyace, debemos comparar todos estos fragmentos, los ambientales, los tecnológicos, los simbólicos, los astronómicos, los mitológicos y los políticos. Porque al colocarlos uno junto al otro, comienza a formarse otra imagen. Una imagen no de cunas aisladas, sino de una memoria compartida. Una memoria dispersa por el clima, fracturada por la migración, oscurecida por el poder y casi borrada por el tiempo. En la parte final de este viaje, ensamblaremos estos fragmentos. Nos preguntaremos a qué mundo pertenecieron estas piezas y por qué las primeras civilizaciones lo recordaron incluso mientras luchaban por describirlo. Al repasar el largo arco de la historia humana, el auge de la civilización parece repentino, casi teatral. Las ciudades florecen en los desiertos. La escritura emerge con una estructura ya intacta. La arquitectura monumental se alza sobre un terreno que momentos antes albergaba asentamientos sencillos. El dominio tecnológico aparece al principio de la historia, no en su parte central. Y casi todas las civilizaciones tempranas, al ser interrogadas sobre sus orígenes, no se refieren a sí mismas, sino a un tiempo anterior. Un tiempo de dioses. Un tiempo de reyes antes del diluvio. Un tiempo de la primera ocasión. Un tiempo en el que el cielo era diferente. Un tiempo ahora sepultado bajo el silencio. Esta convergencia invita a una pregunta mucho más antigua que la arqueología y mucho más profunda que el mito. ¿Y si la humanidad ha vivido más de un comienzo? No un comienzo borrado por los dioses ni por una catástrofe cósmica, sino un comienzo borrado por la naturaleza, por el tiempo, por la fragilidad de la memoria y por el silencioso colapso de mundos que no dejaron registro escrito. Un comienzo cuyos fragmentos se esparcieron como cerámica rota por los continentes, dejando tras de sí formas que aún reconocemos, pero que no podemos reconstruir por completo. Esta última parte de nuestro viaje reúne todos los fragmentos que hemos recopilado. El repentino auge de las civilizaciones tempranas, las culturas silenciosas que las precedieron, los recuerdos codificados en mitos, las alineaciones astronómicas con cielos antiguos, las tecnologías que retroceden con el tiempo, los cambios climáticos que transformaron los continentes y los silencios políticos que podaron el árbol de la historia. Al alinearse, estos fragmentos forman el esbozo de una historia más antigua que la escritura misma.
No comienza con ciudades, sino con recuerdos. La humanidad emergió de la última edad de hielo, cargando con mundos simbólicos que habían sobrevivido mediante rituales, canciones e instintos heredados. Estos mundos simbólicos guiaron las rutas migratorias, las cosmologías, las tecnologías y las estructuras sociales. Pero eran frágiles. Cuando el nivel del mar subió, se dispersaron. Cuando el clima cambió, se fracturaron. Cuando los ancianos murieron en tiempos de hambruna o huida, los recuerdos que portaban se evaporaron. Aún así, sobrevivieron suficientes fragmentos para sembrar la siguiente era. Por eso las civilizaciones más antiguas se comportan como durmientes que despiertan tras un largo sueño. Se levantan completamente vestidos. Hablan con oraciones completas. Construyen con seguridad. Escriben con gramática. Cartografían el cielo con familiaridad, como si las constelaciones hubieran sido alguna vez compañeras íntimas. El mundo había cambiado, pero el recuerdo del mundo anterior no se había desvanecido por completo. Sumeria articuló este recuerdo en el lenguaje de los reyes y los diluvios. Egipto lo articuló en el lenguaje de la restauración divina y la primera vez. El Valle del Indo lo codificó en geometría y estandarización. Las primeras culturas chinas lo preservaron en linajes ancestrales y patrones oraculares. Al otro lado del Atlántico, en Mesoamérica y los Andes, los ecos de la cosmología cíclica sobrevivieron mucho después de que sus orígenes se olvidaran. Diferentes palabras, diferentes rituales, diferentes continentes, pero el mismo patrón. El pasado no era un vacío. Era un espejo roto. La arqueología, limitada por lo que sobrevive, revela solo el último reflejo de ese espejo. Los primeros templos, las primeras escrituras, los primeros monumentos. Estos no son los primeros pasos de la civilización, sino las primeras estabilizaciones tras una larga inestabilidad. Como sedimentos que se asientan tras un diluvio, la civilización se formó donde convergieron los fragmentos de la memoria. Esta convergencia explica el enigma que inició nuestro viaje. ¿Por qué las primeras civilizaciones aparecen tan repentinamente y tan plenamente formadas? Porque no partían de cero. Se estaban recalibrando a partir de la pérdida. El colapso climático arrastró a las poblaciones hacia los valles fluviales. Estos valles se convirtieron en depósitos de conocimiento disperso. Las tradiciones astronómicas preservadas en las culturas orales se codificaron en piedra. Las técnicas heredadas de los ancestros se convirtieron en rituales incluso cuando se olvidó su fundamento práctico. Las lenguas aisladas por la migración preservaron reliquias lingüísticas de mundos más antiguos. Y los mitos, incapaces de preservar la historia con precisión, preservaron la estructura. Toda civilización primitiva es un mosaico. Todo mosaico está hecho de fragmentos. Y estos fragmentos provienen de un mundo que ya no existe. ¿Era ese mundo perdido una civilización unificada? Probablemente no en el sentido moderno. No hay evidencia de imperios globales, vastas redes tecnológicas ni coordinación planetaria. Pero lo que la evidencia sí sugiere es algo más sutil, una base simbólica compartida, extendida entre poblaciones interconectadas durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano, posteriormente destrozada por el caos climático. Un mundo no de ciudades, sino de ideas. Un mundo no de reyes, sino de arquitecturas con significado. Un mundo no de escritura, sino de historias que transmitían conocimientos astronómicos y matemáticos. Un mundo no de monumentos, sino de patrones codificados en la movilidad, el ritual y la memoria. Este mundo se desintegró, pero sus fragmentos perduraron. Cuando la presión ambiental disminuyó y la población humana se estabilizó, estos fragmentos se recombinaron para formar lo que hoy llamamos civilización. Pero la recombinación fue desigual. Algunas regiones heredaron fragmentos astronómicos y construyeron monumentos alineados con cielos antiguos. Otras heredaron fragmentos tecnológicos y construyeron con técnicas de piedra que las generaciones posteriores no pudieron igualar. Otras heredaron fragmentos simbólicos y desarrollaron sistemas de escritura que surgieron sin la presencia de la infancia. Por eso la civilización primitiva resulta familiar y extraña a la vez. Es familiar porque lleva los huesos de un mundo más antiguo. Es extraña porque la esencia de ese mundo se ha descompuesto hace mucho tiempo. ¿Qué queda entonces de ese mundo antiguo? Sus rastros perduran en los lugares donde la lógica se quiebra. En los comienzos repentinos, las tecnologías huérfanas, las cronologías míticas, las alineaciones con cielos antaño desaparecidos, las similitudes entre culturas separadas por océanos y los rituales que persisten sin explicación.
Sus ecos perduran en las preguntas que aún no podemos responder. ¿Por qué tantas tradiciones antiguas hablan de un gran ciclo que termina en agua o fuego? ¿Por qué las culturas primitivas insisten en que el conocimiento fue dado, no creado? ¿Por qué los artefactos más avanzados suelen encontrarse en las capas más antiguas? ¿Por qué la escritura comienza en varios lugares casi al mismo tiempo? ¿Por qué el mundo simbólico de la Edad de Piedra parece más rico de lo que sugiere el registro material? ¿Por qué percibimos continuidad donde la arqueología exige ruptura? Y quizá la pregunta más importante es, ¿por qué la civilización parece un recuerdo que se va reconstruyendo en lugar de una historia que se escribe por primera vez? Quizás nunca descubramos la forma completa del mundo que precedió a la historia escrita. Sus ciudades, si existieron, podrían estar bajo las plataformas continentales. Sus historias, si se compartieron, podrían haberse disuelto en las migraciones posteriores a los trastornos climáticos. Sus tecnologías, si se extendieron, podrían haberse reforjado en rituales mucho antes de ser olvidadas por completo. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es evidencia del tiempo. La civilización no es un ascenso único. Es una serie de intentos. Es una conversación a lo largo de milenios, transmitida a través de símbolos, cicatrices y estrellas. No somos los primeros en mirar el cielo y anhelar comprender nuestro lugar en él. No somos los primeros en construir según patrones que no podemos explicar por completo. No somos los primeros en heredar historias más antiguas que nuestros idiomas. Simplemente somos los primeros en registrar esta herencia lo suficientemente ampliamente como para que sus fragmentos puedan sobrevivir al próximo colapso. Si disfrutaste de este viaje y quieres seguir con nosotros, dale a me gusta al video, compártelo con alguien que pueda apreciar estos misterios y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo. Tu apoyo ayuda a mantener viva esta exploración. Los ecos del mundo perdido son tenues, pero reales. Existen en la arcilla, en la piedra, en el mito, en los intervalos entre lo que la arqueología puede medir y lo que la humanidad sigue recordando sin saber por qué. Y quizás esa sea la lección final. La civilización no es el comienzo de nuestra historia. Es el comienzo de nuestro recuerdo.